Agradecer agradecer la invitación nuevamente de CAP Salud, del colega Elkin Navis, por la invitación para ser parte de este curso, de este diplomado que se está desarrollando, y también, por supuesto, al Consejo Regional 19 Ancash Costa por la colaboración que vienen desarrollando a través de su decana y todo el consejo directivo, ¿no? Que se mantiene vigente en la actualidad para poder, para poder seguir desarrollando actividades, ¿no? Lo importante es que todas las actividades académicas, gremiales, no se terminen, sino que se mantengan vigentes como lo que estamos desarrollando, la que se está desarrollando en la actualidad y como vienen también generando muchos consejos regionales a nivel nacional. Bien. Vamos a continuar hablando sobre lo que es la auditoría, ¿no? Ya algunos han llevado un módulo anteriormente conmigo, ya me conocen, entonces ya no voy a presentarme nuevamente, ya no sería correcto. Vamos a iniciar directamente con el tema del día de hoy, que es la auditoría en salud de programas estratégicos, ¿no? Eh, teniendo en cuenta teniendo en cuenta que la auditoría, como ya lo hemos comentado en algún momento, la auditoría es una acción relacionada a la mejora permanente, a la mejora continua. Y dentro de este proceso de mejora continua, durante este proceso de mejora que nosotros podemos o vamos a desarrollar, también tenemos que tener en cuenta los programas más relevantes que se tienen en el sector salud, tanto en el primer, segundo como tercer nivel, y en el marco de la atención que se tienen por parte o la cantidad de usuarios que se atienden, ¿no? En los diferentes establecimientos. Entonces vamos a hacer dos módulos, estas sesiones, en el marco de la realidad nacional. Hay un censo que todavía tenemos vigente, que es el año 2023. Vamos a ver la cantidad poblacional según ese censo, aunque ¿no? En los últimos 2 años o año y medio han habido algunos cambios también, han habido aumento demográficos de la población y también han habido algunos factores que han, ¿no? De repente alterado la realidad del sistema de salud. Entonces vamos a ofrecer diagnósticos precisos, ¿no? Con marca de la auditoría y recomendaciones concretas para impulsar la mejora continua del sistema sanitario peruano. Entonces, como ustedes ya conocen, un poco la realidad peruana es muy diversa, por eso esta imagen nos lleva un poco a esa diversidad, ¿no? Podemos tener una zona selva, una zona andina, una parte costa, ¿no? Muy, muy, muy urbanizada, pero lo importante es ver cómo nosotros llegamos al usuario, nosotros vemos o ver cómo nosotros llegamos a la población que más necesita, ¿no? Según datos o según censos del año 2023, nosotros tenemos actualmente 33,7 millones de personas. Es un número muy interesante, considerando que tenemos población en grandes ciudades que se encuentran hacinadas, ¿no? Hay mucho hacinamiento poblacional en las grandes ciudades y hay mucho hacinamiento también de población, debido a las nuevas construcciones que no dan un estilo de vida óptimo o adecuado, ¿no? Hoy por hoy tenemos personas que viven en espacios de 46 metros cuadrados, de 52 metros cuadrados, y eso podemos generar ese gran hacinamiento, ¿no? Por ejemplo, en el Callao, de donde yo soy, tenemos los grandes condominios o los condominios de 15, de 18 pisos. En cada piso tienen 4 viviendas. Y cada vivienda tiene 4 integrantes, por lo menos 2 a 4 integrantes, ¿no? de esa familia. Y cada condominio tiene un aproximado de 10 torres. Entonces miren la cantidad de personas que están habitando en un espacio muy reducido, ¿no? Porque los condominios no son espacios muy grandes tampoco. Y ante cualquier siniestro, ante cualquier emergencia, se va a generar una conglomeración muy grande que puede provocar víctimas que esperemos no suceda realmente, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos mucho hacinamiento, a diferencia, por ejemplo, en la zona rural, donde en la zona rural la densidad poblacional es menor, ¿no? O sea, la densidad poblacional es mucho menor porque las personas viven muchas veces a 400, 500 metros, a 1 o 2 kilómetros de distancia entre viviendas, ¿no? Entonces, esa es la realidad y una realidad muy diversa, porque una cosa es desarrollar actividades
del primer nivel, sobre todo para los que son de primer nivel. Una cosa es desarrollarlo en una ciudad donde cada, no sé, 20 metros puedes tocar una puerta, y otra cosa es desarrollarla a kilómetros y kilómetros de distancia. Y todos los que han hecho serums en zonas alejadas saben muy bien esa situación, ¿no? Saben muy bien esa realidad. Y la inclemencia del clima también juega un factor preponderante en ese sentido, ¿no? Podemos tener de repente trayectos donde hayan lluvias, trayectos donde hayan de repente mucho calor, o trayectos donde puede caer granizo, ¿no? Entonces, pero el personal de salud en general, ¿no? Enfermeras, obstetras, psicólogos, odontólogos, médicos, todos los que están en el Serum, si quieren desarrollar su labor, están prestos para ejercerla, ¿no? Justo el día de hoy fue el examen Serums, ¿no? Justo el día de hoy ha sido el examen Serums, hoy día estamos 6 de abril, exactamente. El día de hoy ha sido el examen del Serums. Ya mañana tendremos, ¿no? Más o menos estos nuevos resultados, luego de los desalentadores resultados del mes de noviembre, donde tuvimos una gran cantidad de personal desaprobado. Vamos a ver, esperemos que en esta oportunidad el examen del SERUMS sea aprobatorio. ¿Por qué? Porque esa es la puerta de entrada de muchos profesionales sanitarios. Y frente a ello, también nosotros, no por ser auditores, vamos a decir, son nuevos, pobrecitos, no hay que auditarlos, ¿no? O sea, la auditoría es al servicio como tal. Por eso que nosotros la exigencia que queremos y necesitamos es que el sistema de salud esté preparado también, ¿no? Con profesionales que se encuentren listos para ello. Y nos hemos encontrado a veces con realidades muy crudas, ¿no? Profesionales, por ejemplo, que no saben llenar una FUA, o profesionales que no saben cómo es un esquema de vacunación, ¿no? O profesionales y esto de verdad, y es un poco complejo, sobre todo para algunos que se formaron en la virtualidad, ¿no? Profesionales que no saben inmunizar, ¿no? Hace unas semanas una colega me dijo, ¿no? Que se había encontrado con un médico que no sabía poner un intramuscular. Y como les menciono, genera mucha preocupación en ese sentido, porque no tengo nada contra la virtualidad. Ojo, yo también he sido docente en virtualidad y sigo siendo docente en virtualidad, pero queda bajo el principio del profesional, ¿no? ¿Qué tanto me estoy preparando para poder afrontar los retos? Entonces, lo que vimos en noviembre, y espero que la lectura ahora en abril cambie, pero lo que vimos en noviembre fue algo muy trágico, ¿no? O sea, profesionales que solamente se preocuparon por acabar sus estudios, pero no por prepararse un poquito más, ¿no? Entonces necesitamos, como les digo, reforzar toda la parte asistencial, toda la parte técnica procedimental, porque finalmente nosotros tenemos esa gran responsabilidad con la población, ¿no? Y el auditor va a llegar en cualquier momento, va a llegar en cualquier situación, de repente en una visita inopinada, de repente en una auditoría programada. Una auditoría programada de repente ya es más sencillo de poder tomar alguna acción, ¿no? Pero en una auditoría inopinada, te agarra un poquito más, o te agarra de forma más compleja, y tú no vas a tener cómo desarrollar o de repente cómo generar, a menos que lo tengas perfecto, ¿no? Entonces, es importante que el personal de salud se encuentre bien preparado, se encuentre listo. La esperanza de vida actual, ¿no? 76 años, 1,1 años, la esperanza de vida de la población, aunque, aunque yo creo que ese dato en los últimos años ha tenido modificaciones. Veo mucha población que ya está superando los 80 años. Veo población de mayor de 80 años y una cantidad muy, muy interesante. Entonces yo no sé si la esperanza de vida se mantiene en 76,1, de repente ha podido subir a 77 o 78, pero creo desde mi punto de vista y desde la experiencia, de lo que veo día a día, que la esperanza de vida ha podido cambiar un poco, ¿no? Ha podido cambiar en ese sentido. ¿Cuáles son los desafíos principales, ¿no? Que persisten los problemas significativos en acceso, calidad, equidad de los servicios sanitarios. Y eso ustedes ya lo han visto, los que llevaron curso conmigo, si no me equivoco, con ustedes también llevó el módulo uno, ¿no? Veo nombres conocidos. Entonces ustedes han podido ver también la importancia, ¿no? de generar la accesibilidad, ¿no? A través de un traslado aéreo, a través del acercamiento por alguna otra forma, ¿no? De los accesos a los servicios de salud. Y también a eso sumemos la interculturalidad, sumemos los determinantes sociales, ¿no? Que son algunos de los desafíos principales. Pero dentro de todo, la fuerza más grande que debemos tener o que podemos tener nosotros es el factor de gobernanza, ¿no? La gobernanza sanitaria
para poder generar esa interconexión con los gobiernos locales, regionales, municipales, con los gobiernos y con los diferentes sectores, ¿no? Sector salud, sector mujer, sector cultura, sector ambiente, pero con diferentes sectores. Y este trabajo de coordinación ayuda y permite mejorar el sistema de salud, ¿no? Que ya lo hemos visto en su momento, no tenemos dentro del sistema de salud peruano hospitales propiamente del MINSA o de los gobiernos regionales, ¿no? Que es la entidad rectora del Sistema Sanitario Nacional y sus direzas o jerezas es la entidad autoridad sanitaria, ¿no? Dentro de una región, pero necesitamos que ese rol de autoridad sanitaria se refuerce, ese rol de autoridad sanitaria se mejore para poder evitar la fragmentación, ¿no? Yo estuve justamente hablando de Ancash, yo estuve en Ancash el año pasado, estuve como director del CIS en Ancash el año pasado. Y me encontraba con sorpresas muy, muy interesantes, ¿no? En 6 meses que estuve en Ancash, conocí 3 directores regionales. Entonces, eso es una realidad muy cruda. Yo llegué en marzo y había un director regional de salud. A la semana que yo llegué cambiaron a otro director que estuvo un poquito más de tiempo y en septiembre cambiaron de director, entró un médico que había sido director de un hospital como director regional de salud y me parece que en estos tiempos que yo no estaba en Ancash, entre septiembre y la actualidad, me parece que han habido 2 directores regionales de salud más. Entonces, esa es la triste realidad, ¿no? En un año más o menos han habido 5 directores regionales. Igual pasa que en Puno, ¿no? En Puno yo estoy ya 4 meses y en 4 meses he conocido también 3 directores regionales. Yo llegué con un director regional, en enero hubo otro y en febrero cambiaron de director regional. Entonces, esa situación que nosotros tenemos por la politización propiamente y que lo hablamos en su momento, ¿no? La politización del sistema de salud nos genera pérdida de la institucionalidad. Entonces, los profesionales que se encuentran en la parte sanitaria asistencial eh, tienen dudas y conflictos de cómo se van a desarrollar las acciones o las actividades, y es comprensible, ¿no? Si cambian al DIRESA, cambian al GERESA, cambian a todos, toda la estructura sanitaria, ¿no? Cambian directores de hospital, y si cambian el director de hospital, cambian también los funcionarios del hospital o de la red o de la RIS, cambian ellos, cambian muchas cosas del sistema, la forma de gestión, ¿no? Entonces, genera esa vulnerabilidad, esa situación de no institucionalidad en el sistema como tal. También tenemos la seguridad social, que es para los trabajadores formales, como ya sabemos, que también tienen muchos problemas, que también tienen muchas situaciones para mejora. Más que problemas, hay que denominarlos, creo, a partir de ahora, oportunidades de mejora. Pero no tiene problemas, sino lo que tiene son oportunidades de mejora. Y a ese punto, a ese nivel hay que llegar, ¿no? A superar esas situaciones, a generar oportunidades de mejora. Y en el sector privado tenemos a las clínicas y aseguradoras particulares, ¿no? Que son las responsables o que son las llamadas, ¿no? De atender a la población que pueda generar gasto de bolsillo o que pueda tener un seguro privado, ¿no? Ellos son los que generan rentabilidad. Y acá vienen los famosos determinantes sociales, ¿no? Y como ustedes vieron en el video, me parece que los vi con ustedes. Creo que sí, ¿no? Este video de la niña, con tantos grupos que tenemos que hemos enseñado, pero ¿no? Igual si no, les dejo el enlace en breve para los que no lo han visto, para los que han visto puedan hacer recordar, y les dejo el enlace por acá por el chat, y la importancia de los determinantes sociales, ¿no? Hoy por hoy tenemos una realidad muy cruda en el sistema por la inaccesibilidad debido a la distribución geográfica, ¿no? La población se distribuye en regiones y en estas regiones hay diferentes comunidades, hay diferentes centros poblados, ¿no? Donde llegar a ellos es complicado, llevar los sistemas de salud es complicado. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos el famoso PIAS. En la selva y en este caso en Puno también tenemos el PIAS para poder ver o para poder identificar a las comunidades que se encuentran, por ejemplo, en las zonas lacustres, como es el lago Titicaca, o en las zonas fluviales, ¿no? Como son los ríos, como el río Marañón, el río Ucayali, ¿no? Donde también tenemos pías, donde tenemos también buques que se encargan de llevar los servicios de salud o los servicios del Estado a las poblaciones más alejadas.
Pues esa es una forma de accesibilidad o de generar accesibilidad. Otra forma es a través de los famosos traslados que se realizan, ¿no? Traslados, los puentes aéreos que se realizan, por ejemplo, en nivel de sector público a través del Seguro Integral de Salud, con el convenio que se tiene con la FAP para poder llegar a las zonas más alejadas. Pero aún así hay zonas donde no se puede llegar, lamentablemente. Hay zonas donde no se puede llegar ni por vía aérea. Claro ejemplo, y los que son ancallinos deben saber, Piscobamba, ¿no? Pomabamba, Siguas, en épocas de lluvia es muy complejo pasar o cruzar el callejón de Conchucos al callejón de Huaylas. Y muchas ambulancias prefieren hasta no salir, pero el problema de Pomabamba, Piscobamba, ¿no? De Siguas, es que no hay donde aterrizar un helicóptero de Fuerza Aérea. Los helicópteros de Fuerza Aérea son bien grandes. No hay espacios, no hay helipuertos y esto dificulta de una forma la accesibilidad a los servicios de salud, porque sí tenemos inaccesibilidad, ¿no? Hay mucha inaccesibilidad. Ahora, esto hablamos de costas de zona sierra, zona selva igual, ¿no? Payabacu, Purús, Datén del Marañón, algunas zonas de la selva donde hay que navegar horas tras horas para poder llegar a ellas. Pero también en la misma costa, en las mismas zonas urbanas, por la sobrepoblación, por la densidad poblacional tan alta que tenemos, es muy complejo llegar a obtener, por ejemplo, ¿no? Una cita en una IPRES pública o un establecimiento de salud o hasta en la misma seguridad social, ¿no? Entonces también ahí generamos o se tiene esa inaccesibilidad, ¿no? También en los niveles de pobreza, un segmento significativo de peruanos vive en condiciones de pobreza, ¿no? Afectando directamente su salud. Tenemos casi el 40%, un poquito más me parece, de pobres en el Perú, entre pobres y extremo pobres, y eso también afecta directamente, porque, a ver, las personas pobres no ven la salud como una inversión porque tienen otras prioridades, tienen otras necesidades. Lamentablemente no pueden ver la salud como una inversión. Si aún así la persona que tiene recursos, la persona que puede tener un plato de comida diario en mesa, no ve la salud como una inversión porque no va a hacerse unos chequeos preventivos. Una persona que se encuentra en las zonas más alejadas tampoco va a ver la salud como inversión porque ellos tienen que preocuparse porque sus chakras estén bien, porque puedan ellos tener comida, porque sus hijos vayan a la escuela. Entonces hay otras prioridades. Y eso obviamente sí afecta a la salud, ¿no? Las zonas rurales enfrentan severas limitaciones en acceso, sobre todo a los servicios básicos. Por eso aquí también es importante la vigilancia epidemiológica comunitaria como una estrategia de fortalecimiento, ¿no? La vigilancia epidemiológica o los comités de vigilancia comunitarios, los CBC, nos permiten o nos van a ayudar bastante a poder eh, identificar, ¿no? Poder identificar cuáles serían la población más afectada y cuál es la población de repente que está generando una falta a su asistencia a los diferentes programas que puedan existir. Porque una de las cosas en los programas como tal también tener en cuenta es el fortalecimiento, mis estimados, el fortalecimiento de, de, de la sensibilización y de que la población tome conciencia de por qué tienen que asistir al establecimiento de salud. Tenemos muchas personas que generan deserción, crecimiento y desarrollo, inmunizaciones como tal, programas de tuberculosis, el VIH, ¿no? Entonces, tenemos que actuar con ellos, con los comités de vigilancia comunitaria. Es muy importante. Ya luego vamos a ver un video sobre este punto, pero es muy importante los comités de vigilancia comunitaria. Y antes teníamos financiamiento de USAID. Antes USAID generaba el financiamiento de los comités de vigilancia comunitaria, pero lamentablemente este año, desde enero de este año, enero, febrero, se ha cortado el financiamiento de USAID al Perú para lo que son los comités de vigilancia comunitaria, y sobre todo en la zona selva. En la zona selva había un poquito más de inversión. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos ha tomado políticas totalmente diferentes, ¿no? Estados Unidos ya no quiere tener la política de yo soy el que doy todo, ¿no? Estados Unidos ahora también está cuidando sus recursos porque sabemos que a nivel mundial estamos en un proceso con una crisis económica muy grave, ¿no? Y los desafíos urbanos, las ciudades presentan problemas de hacinamiento e inseguridad alimentaria, es lo que he mencionado. Y ahorita tenemos una gran situación, ¿no?
¿Han escuchado la extinción de Guasimicuna? ¿Han escuchado sobre ese tema? Casi, casi yo me voy a Guasimicuna, les voy a comentar. Bueno, cuando se llamaba Caliwarma. Si has escuchado, Norma, sí, dice Pilar. Casi, casi me voy a Guasimicuna. Algo en mi corazón me dijo, esperemos un rato. Y ahí nomás el CIS me llamó nuevamente. Pero es una realidad muy complicada, ¿no? La intoxicación por alimentos, el Piura ha sido, ¿no? Por las conservas de atún que ha generado intoxicación y eso ya ha tomado la decisión final de cerrar Guasimicuna el día viernes. La ministra ha declarado la extinción de Guasimicuna y el cierre al corto plazo de sus diferentes unidades territoriales. Me da mucha pena, les voy a ser muy sincero. Me da mucha pena, uno, por los aspectos laborales, las personas que laboraban ahí y que sí eran honestas y que sí se comprometieron con la población como tal. Me da mucha pena a ellos porque muchos se van a quedar sin trabajo. Imagínense cuántas personas se van a quedar sin trabajo por la extinción de Guasimicuna. En primer punto. En segundo punto, me da pena porque era un programa que estaba llamado a fortalecer el sistema educativo y al fortalecer el sistema, ¿no? La parte alimentaria o los aspectos de mejora nutricional en población escolar, lo cual nos iba a ayudar a todo el sector salud a prevenir la anemia y la desnutrición infantil. Pero lamentablemente no han habido funcionarios, no todos son malos, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A veces nosotros generalizamos de que todos los funcionarios son malos, pero los que más resaltan a veces son los que cometen acciones incorrectas, ¿no? Acciones imprudentes, ¿no? Entonces, con la extinción de Guasimicuna, lamentablemente estamos perdiendo un aliado muy grande a nivel del sector salud. Esperemos que esta extinción genere de repente una reingeniería en cómo desarrollar los programas alimentarios. Mis papás me contaban, bueno, yo no lo viví tanto en el colegio porque ya yo estuve en la época escolar, en la década del 90 donde no había tanta de repente inversión en los desayunos escolares, pero mis papás me comentaban que antes los desayunos escolares eran muy nutritivos, ¿no? Te daban tu leche, te daban tus galletas nutricionales, a veces te daban tu pancito con atún, entonces era un buen desayuno el que les brindaban a los educandos, ¿no? En esa época. Es algo similar el PRONA quiso hacer, pero bueno, esa es la realidad que tenemos, ¿no? Se extingue Guasimicuna, se cierra un programa social que estuvo llamado a ser uno de los programas más grandes en el Perú, pero ese es también un punto de los programas, tengan en cuenta, ¿no? Un programa no es permanente, un programa no es eterno, un programa debería tener fecha de inicio y fecha fin, a menos que llegue a ser institucionalizado. Y cuando llega a ser institucionalizado, deja de ser programa y se convierte en estrategia, ¿no? Acá nosotros tenemos un híbrido, ¿no? Porque nuestros programas son programas estratégicos, pero los programas tienen, según la teoría propiamente de la gestión, un programa siempre va a tener una fecha fin, porque el programa es hasta el funcionamiento cotidiano de algo y luego pasaría a ser una estrategia, ¿no? Pilar dice, si la infraestructura para colegios y escuelas no cumplen con los requisitos, se ven escuelas que están en ruinas. ¿Cómo funciona un plan alimentario si no tiene un espacio adecuado para almacenar? Es imposible que funcione. Es que Pilar, exacto, esa situación tenía que haber ido de la mano con muchos factores. Por eso, como les digo, a mí me da mucha pena que Guasimicuna no haya funcionado, ¿no? Me da mucha pena porque eso tenía que ir de la mano con varios factores. Tenía que ir de la mano, como bien menciona, con un buen almacén, con una sensibilización al personal. Yo les quiero contar una experiencia. Conversé una vez con una jefe de unidad territorial, no voy a decir de qué región, pero me conversé con una jefa de unidad territorial de Guasimicuna, o que en ese momento se llamaba Caliwarma, y me comentaba, por ejemplo, para conocimiento, ¿no? Y de repente es un secreto a voces, pero me comentaba que en un colegio detectaron que el director del colegio entregaba canastas de víveres a sus profesores. A sus profesores le entregaba canastas de víveres.
Y cuando a ella le dan la información, porque era un colegio en una zona un poquito alejada, cuando a ella le dan la información, va al colegio justo el día, porque era al mes, o sea, mensualmente les daban una canasta de víveres, justo el día que los profesores salían con su canasta. Y cuando ella le pidió a una profesora, nadie le quería dar, hasta que alguien dijo, ya está bien, revisen, no, no tengo nada malo, esto me está regalando el colegio. Obviamente los profesores sabían que, no, no sé si sabían o no sabían, pero cuando ella detecta los productos de Guasimicuna están sellados, ¿no? Por parte de sus proveedores, y ahí decía, ¿no? Producto para Guasimicuna, prohibido su venta o distribución. Entonces, este director le estaba dando la comida que era para los niños, los alimentos que eran para los educandos, le estaba dando a sus profesores. Entonces, esas realidades lamentablemente han generado que el programa no funcione. Muy aparte de la infraestructura, yo le doy toda la razón a Pilar, ¿ah? Muy aparte de la infraestructura, malos funcionarios, malos docentes, ¿no? Entonces ha habido varios factores. Por eso, una reingeniería. Esperemos que en algún momento regrese, ¿no? Esperemos que en algún momento regrese, porque este punto hoy por hoy es importante, mis estimados colegas. Este punto hoy por hoy es fundamental. La inseguridad alimentaria tenemos que reducirla, ¿no? Tenemos que reducirla en todos los niveles. Desde Tumbes hasta Tacna, desde Loreto hasta Puno, ¿no? Por toda la costa, sierra y selva tenemos que nosotros eliminar lo que es los aspectos de inseguridad alimentaria, la desnutrición infantil, la anemia, ¿no? Que tenemos en rangos muy altos, ¿no? En rangos muy altos. Continuamos. Ahora vamos a ver, has aprendido una cámara, por favor, para que tengan en cuenta. Voy a cerrar la cámara porque siempre es importante mantener la intimidad de las personas que casualmente han abierto una camarita, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores epidemiológicos, ¿no? Claves hoy por hoy para tener en cuenta? Primero, la mortalidad infantil. Tenemos 13,5% por cada 1.000 nacidos, digo, 13,5 por cada 1.000 nacidos vivos es nuestra tasa de mortalidad infantil. Acá, por ejemplo, no estamos considerando la mortalidad materna. También hay un número muy alto de mortalidad materna, ¿no? Embarazos adolescentes que producen mortalidad materna. Tenemos las enfermedades cardiovasculares también, ¿no? Que nos generan esa principal causa de mortalidad en adultos. Y tenemos la diabetes con un incremento significativo en los últimos 10 años. Pero gracias a Dios, sin temor a equivocarme, se ha reducido en niños. Porque entre el año 2010 y 2015 hubo un aumento muy grande de diabetes infantil. Hoy se está reduciendo poco a poco. Y esto vamos a darle de repente cierto crédito a la pandemia, porque la pandemia ayudó a que muchas personas, adolescentes, niños sobre todo, y población adulta joven y adulta madura, puedan reconocer la importancia de un estilo de vida saludable, ¿no? Porque la pandemia, COVID, la enfermedad como tal, muchos de los fallecidos y los que han estado en la primera línea de atención saben muy bien eso, muchos de los fallecidos tenían otros factores que condicionaron la enfermedad, principalmente obesidad, principalmente obesidad, ¿cierto? Los que han estado en primer nivel, ¿me pueden confirmar eso? En primer nivel tienen la primera línea, porque son los segundo y tercer nivel lo he visto. Los que han estado en primera línea pueden confirmar ese punto, ¿no? Las personas con obesidad, las personas adultos mayores con enfermedades cardiovasculares, las personas que han tenido asma, diabetes, ¿no? Son las personas que han tenido un mayor impacto con la enfermedad del COVID-19. Yo les cuento mi experiencia, no sé si les conté la vez pasada, a mí me dio COVID. A mí me dio COVID y me dio fuerte. Yo llegué con 65, no les miento. 65 de saturación a un hospital. Es más, yo tengo aquí, para que puedan ver, ¿ah? Esto yo lo tengo como una imagen de lo que me pasó en ese momento y lo que no debo olvidar. Miren, cuando estaba mal, me llegó esta noticia, que quien en su momento fue decana del Colegio de Enfermeros,
en el 2021 la licenciada Liliana La Rosa había tuiteado sobre mis problemas de salud y en ese momento cuando ella tuitea yo tenía 85 de saturación. Yo tenía 85 de saturación en ese momento y gracias, de verdad, yo le agradezco mucho a mi colegio de enfermeros. Gracias al colegio de enfermeros pude conseguir una cama en el Hospital Sabogal, por eso siempre mi agradecimiento para el salud y mi agradecimiento para el Hospital Sabogal y pude estar hoy con ustedes, es de verdad. O sea, a veces muchos dicen, no, el colegio no hace nada. A mí el colegio sí me ayudó. En el momento que yo más necesité y que estuve a punto de irme, el colegio sí me ayudó. Por eso mi agradecimiento al colegio. ¿Y por qué yo estuve mal? Yo en ese momento pesaba 110 kilos, colegas, sin mentirles. Descuidé mi salud fatal, fatal, fatal. 110 kilos yo llegué a pesar. Comía demasiada mantequilla. Me encanta, me sigue gustando, pero ya no como. Me encantaba la mantequilla, pero a más no poder. Justo veníamos de la época navideña. Yo me enfermé en enero del 2021. Había comido panetón con mantequilla, pan con mantequilla, todo yo le metía mantequilla, mantequilla, mantequilla. Y cuando llego al hospital, yo llego con 65 de saturación. En ese tiempo, en ese momento, yo cuando me acuerdo que yo lo llamé al colega Víctor Vélez, al cual también le tengo mucho cariño y aprecio, y le decía, Víctor, me muero, porque ya no podía ni hablar. Y Víctor con la licenciada Liliana y todo ese equipo me ayudaron bastante. ¿Y saben en qué momento yo tomé importancia? Tomé mucha, mucha acción respecto a mi salud en ese momento, que sí he tenido mis altas y bajas, ¿ah? He tenido momentos en que ya he subido demasiado de peso. Ahorita, por ejemplo, estoy en un descenso nuevamente, en una bajada de peso, porque no quiero volver a enfermarme. Una nutricionista me dijo algo muy interesante ahí. Tú te has salvado de milagro. Cuéntame cómo es tu dieta. Y le comentaba, ¿no? O sea, yo comía pan con mantequilla, de repente en las noches comía algún... A mí me encantan las enchiladas, las hamburguesas. Las hamburguesas son mi debilidad. Y ahí es donde me dijo, o sea, modera tu estilo de vida. Y dejé de comer mantequilla desde el 2021. A ver, en estos 4 años que me he enfermado, habré comido 3, 4 veces mantequilla. No más. Porque me provoca, ¿no? Veo, ya me voy a comprar barrita de mantequilla. Ok, y de ahí hasta los 6, 7 meses luego me vuelvo a comprar. ¿No? Porque sí me gusta, pero tengo que moderarlo, tengo que controlarlo porque no me puede dar otro problema de salud. Entonces, esa situación, muchos niños han visto, muchos adolescentes, y han generado que cambie, ¿no? Que cambie la concepción que muchos de ellos tienen respecto a la nutrición, respecto a la alimentación. Hoy los jóvenes se cuidan más, ¿ah? Estamos en la tendencia fit, por eso hay colegas en general, los que se encuentran en el primer nivel, que están viendo promoción y prevención, ahí ustedes tienen que trabajar muy duro, porque tienen ese público que sabe que tiene que cuidarse, pero tenemos que ayudar a que ellos encuentren estrategias también para poder ayudar a su población. Yo conocí una estudiante, cuando enseñaba en pregrado en una universidad, y ella comía de una manera muy saludable, me gustaba su tipo de alimentación y me comentó que ella lo hizo porque en la época pandémica, en la época dura, su papá se enfermó y su papá era diabético y su papá le dio COVID, si bien salió del COVID, pero por la estancia hospitalaria adquirió una infección y se fue principalmente a las zonas distales y le tuvieron que amputar las 2 piernas. Entonces ella dijo, no, o sea, yo no quiero que me dé diabetes, yo no quiero tener esta enfermedad. Y comenzó, desde ese momento, comenzó a comer sano, a alimentarse de una manera muy sana. Y su familia poco a poco ha ido adoptando ese régimen alimenticio. La última vez que conversé con el estudiante fue en el 2023, 2024 más o menos. No sé, hace más de un año de cómo seguirán ese tema, pero me gustó mucho ese punto, ¿no? Porque los jóvenes hoy están captando esa información. Entonces hoy los jóvenes están viendo esas experiencias que no son tan positivas en muchas personas y eso está generando, está permitiendo que efectivamente se puedan cuidar más. Entonces hay un público cautivo, ¿ah? Hay un público cautivo que nosotros tenemos que ir a abordar, tenemos que ir a trabajar. ¿No? Un poco del marco legal de nuestro país. Nosotros tenemos la Constitución Política que establece el derecho fundamental de la salud en su artículo 7. La ley o la ley lo dice, y la salud, tengan en cuenta, es un derecho humano de segunda generación. La salud no es un privilegio, la salud es un derecho. Todos,
absolutamente todos tenemos derecho a salud por la misma condición de seres humanos. Por nuestra condición de seres humanos, todos tenemos derecho a la salud. Luego tenemos la Ley General de Salud, ¿no? La 26842, que nos habla, es el marco, el marco matricial del sistema sanitario, que fue aprobado en el año 1997. Tenemos la Ley Marco del Aseguramiento Universal también, que garantiza cobertura mínima para todos los ciudadanos y que fue aprobada en el año 2009. Y acá les tengo una noticia. En la semana, hace 2 semanitas, más o menos en quincena de marzo, sí, quincena de marzo, tuvimos una reunión en Lima, todos los directores del CIS a nivel nacional, de las diferentes unidades desconcentradas regionales. También estuve participando. Para los que no me conocen y se han ido conectando, yo soy director del CIS en esta oportunidad en Puno. Es mi tercera dirección. Yo ya estaba antes en Amazonas y también en Ancash. Ahora estoy como director en Puno. Entonces fuimos todos los directores del CIS a reunirnos y nos dieron la noticia de que el Perú llegó al 100% de aseguramiento. Una noticia que alegró obviamente a todos los que hemos estado involucrados en este proceso. Y digo a todos porque en el año 2021 recordarán de repente muchos, sale el decreto de urgencia 046 y el decreto de urgencia 046 genera presupuesto para la intervención a las comunidades altoandinas y amazónicas. En el año 2021 yo estaba como director del CIS en Amazonas y entrábamos a las comunidades más alejadas, ¿no? Entrábamos a Pampaenza, entramos a Yuyut, entramos a Durant, entramos a Najem, a Shaim, a las diferentes comunidades. En ese momento fueron 93 que mapeamos, las 93 fuimos. Tuntús, Alto Tuntús. Alto Tuntús está 7 días de caminata, caminata. ¿Sí? No hay forma de llegar vía fluvial, no hay forma de llegar vía terrestre, la única forma es caminando o vía aérea, y caminando son 7 días de caminata. Primero llegamos a Tuntús, que fueron 3, luego 4 días más caminando para poder llegar a Alto Tuntús. Entonces, ese trabajo silencioso, porque fue un trabajo muy silencioso que realizaron, ¿no? El personal de RENIEC, el personal del CIS, las redes de salud, porque también hay un mérito por parte de las redes de salud con sus brigadas respectivas. Ese trabajo ha dado frutos, mis estimados colegas. Hasta el 2020 éramos 81% de la población asegurada. Hoy, 2025, hemos llegado al 100% de la población asegurada. Por lo tanto, es un mérito para todo el sistema de salud. Pasaron los ministros, pasaron los presidentes, pero el esfuerzo continuó. Y todos los que estuvimos en ese momento, ¿no? En las diferentes regiones, vemos con alegría que llegó a un punto muy grande. 100% de la población asegurada, noticia que nos han dado el 15 de marzo de este año. Esperemos que se mantenga así porque los números tienen una desventaja, los números tienen mucha variabilidad. Entonces esperemos que esto continúe así, ¿no? Luego tenemos compromisos internacionales, ¿no? Acuerdos con la OMS y OPS para poder cumplir con los estándares globales, ¿no? Y no solamente con ellos, también tenemos acuerdos con el Banco Mundial a través bueno, ahora llamado BIRF, ¿no? El Banco Interamericano de Reforma del Fomento, también con el BID, el Banco Interamericano del Desarrollo. Entonces, BIRF y BID, yo he sido consultor en bancas, en BID y en BIRF. Sí hay muchos conocimientos en Bit y en Birth. Entonces, ese trabajo muy interesante también con las financiadoras internacionales, ¿no? Pero lamentablemente, en nuestro país no se le ha dado la importancia tan debida a estas dos entidades. Y no sé si ustedes han visto la noticia esta semana. Tenemos, o se ha tenido, eh, el retiro de financiamiento por parte del Banco Interamericano para para un proyecto de vigilancia epidemiológico. ¿Han visto sobre ello? ¿Han visto sobre ese punto? Lo voy a buscar y lo voy a leer. ¿Lo han visto o no lo han visto? Lo ha colgado el ex ministro Zamora, lo colgó en LinkedIn. ¿No lo han visto? Vamos a buscarlo, ¿ya? Por acá ahorita lo estoy buscando el ministro Zamora. Aquí está. A ver. Voy a dejar de compartir para poder mostrarles, porque esta situación realmente es la que genera, ¿no? Los problemas en el sistema de salud. LinkedIn Víctor Zamora. Vamos a publicar,
a mostrarles este punto y voy a compartir pantalla para que puedan verlo. Siempre hay que estar actualizados, colegas, y gracias de verdad al Colegio de Enfermeros y a IDECAP que nos permite tener esta actualización, ¿no? Voy a agrandar aquí un ratito la pantalla. No creo que no se llegue a ver muy bien. Si no, la voy a agregar. No, aunque sí se lee, a ver. Voy a agregarlo a fotos. Dame un segundo. Voy a agregar imagen a fotos. Y creo que con eso ya voy a poder abrirla para que podamos verlo, ¿sí? Listo. Entonces voy a volver a compartir a otra pantalla. Ahí está. Para que todos puedan ver ello. Este es cuando el sistema de salud lamentablemente no funciona como debería funcionar, ¿no? Ahí está, Su Excelencia, señor Vázquez, ministro César Vázquez, ministro de Salud. Ahí dice, ¿no? Quisiéramos nuevamente agradecerle la reunión del 28 de febrero del 2025, en la cual tuvimos la oportunidad de conversar sobre la situación del proyecto mencionado. El proyecto es mejoramiento y ampliación de los servicios brindados por el Sistema Nacional de Vigilancia y Salud Pública en 25 departamentos. El sector salud constituye un pilar esencial para el desarrollo humano, por lo que renovamos nuestro firme compromiso de continuar acompañando al sector salud del Perú. Entendemos su decisión de proseguir con su propia estrategia de implementación para el proyecto. Asimismo, reconocemos que el acuerdo inicial con el Banco Mundial para cambiar los arreglos de implementación del proyecto y completar el proceso de selección del personal de la unidad ejecutora, tal como fue confirmado por el MEF, según se verifica en la ayuda de memoria, no se concretó según lo previsto. Este contexto comprendemos su intención de concluir anticipadamente el proyecto financiero del Banco Mundial para el proyecto, por lo cual los equipos técnicos coordinarán oportunamente con su sector y con el MEF. Entonces, con esto, el Banco Mundial, el BIRF, a través de su director para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, nos confirman el retiro de financiamiento para un proyecto relacionado a la vigilancia epidemiológica o el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en 25 departamentos. ¿Problema? Sí. ¿Por qué? Porque con esto creas un precedente muy negativo, creas un precedente muy negativo respecto a financiamiento. Y ojo que tenemos todavía el PECRIS, ¿no? El Programa de Creación de Redes Integradas en Salud, que también recibe financiamiento del BID y del BIRF por 1.000 millones de soles y que no ha sido funcional. Por ejemplo, no, acá en Puno no hay RIS y la idea era que se pueda implementar las RIS en todo el Perú, ¿no? Entonces, estos problemas que cuando generamos, cuando no se cumplen los compromisos, porque aquí la problemática ha sido que el Banco Mundial, por eso yo he trabajado como consultor para el Banco Mundial, el Banco Mundial lo que te pide es no cargos de confianza. Lo que el Banco Mundial te dice, te voy a financiar, pero tienes que sacarlo por convocatoria. Y no se quiso hacer convocatoria. Y cuando se lanzó la convocatoria fueron 2 días nada más de proceso y se declaró desierto a todas las plazas. Entonces el banco dijo, oye, eso no está funcionando como nosotros queremos. Los programas no pueden ser politizados. Entonces ese es el marco que tenemos hoy por hoy en el sistema y es donde nosotros tenemos que entrar a trabajar. ¿Sí? Tenemos que entrar a mejorar el sistema desde esa perspectiva. Algo muy interesante que nos dijo Pilar, ¿no? Hay mucho desconocimiento de cómo realmente funciona el SIS. Así es. Muchas personas creen que el SIS tiene hospitales y el SIS no tiene hospitales. Y eso lo hemos visto, ¿no? En algún momento, lo hemos conversado en un momento. Hay muchas personas que creen que el SIS compra medicamentos y el SIS no compra medicamentos. Ayer en mi clase del doctorado, escuchaba a una de mis compañeras que mencionaban, ¿no? El SIS no devuelve los medicamentos que no ha comprado, no devuelve el dinero de los medicamentos que no ha comprado. El SIS no compra medicamentos. Quien compra medicamentos es Senares o las mismas unidades ejecutoras. Lo que hace el SIS es financia la compra de medicamentos. Ahora, si Senares no compró, quien debe devolver el dinero es Senares, más no el SIS. Entonces, es muy cierto lo que menciona Pilar, ¿no? Hay mucho desconocimiento sobre cómo funciona de verdad el SIS, cuál es la realidad del SIS. El SIS no brinda atención, el SIS brinda financiamiento y en el marco de ese financiamiento es que se pueden ejecutar algunas acciones, sobre todo en algunas unidades ejecutoras por el dinero que se recibe para su reposición, que son las compras de medicamentos, productos farmacéuticos, buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? Y todo ello a qué también conlleva
a una buena atención del usuario. Ajá. No es intercambio prestacional. Ojo, ojo, ojo. Tengan en cuenta, no llega a ser intercambio prestacional. El intercambio prestacional es distinto. El intercambio prestacional lo realizan otras YAFAs, como por ejemplo Saludpol, por ejemplo Fosmar, Fospeme, Fosfap. Ellos realizan intercambio prestacional. El SIS no realiza intercambio prestacional. ¿Por qué? Porque intercambio prestacional es tú me atiendes, yo te pago. El SIS no hace eso. El SIS te hace un pago por adelantado. El SIS te hace un pago prospectivo, que lo hacen a principios de año. Entonces no se le puede llamar, antes se le denominaba IP, pero hoy por hoy no se le puede llamar intercambio prestacional. Lo que se le llama hoy por hoy es financiamiento de los servicios de salud. Es diferente, es totalmente distinto. ¿No? Eso ya sería de repente en otro diálogo muy extenso, porque hablar sobre ese punto es muy extenso, ¿no? Y hace poco tuvimos una sesión también con los colegas de IDECAP sobre el financiamiento en salud, donde me invitaron también a ser parte de esa sesión y hablamos muy, 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 muy interesante sobre cómo se está desarrollando el gasto en salud, ¿no? Bien, entonces teniendo un marco, ¿cuál es el objetivo de la auditoría, sobre todo en los programas, ¿no? En los programas estratégicos, al analizar el desempeño de iniciativas prioritarias en la salud pública, ¿no? Analizar el desempeño de iniciativas prioritarias en la salud pública como tal, ¿no? Los programas que son más importantes, bueno, todos son importantes, pero hay programas donde tenemos una mayor cantidad de población usuaria, ¿no? Identificar fortalezas y debilidades para determinar áreas de éxito y oportunidades de mejora. Y tengan en cuenta eso, ¿no? Eh, y de verdad, estoy muy complacido de que se dicte un módulo donde no solamente se vean registros, sino también se vean otras acciones, porque hay un gran error en el tema de la auditoría. Los auditores creen que solamente ven registros. Y no, no solamente se ven los registros. El auditor tiene que identificar no conformidades, esperando que no existan, ¿no? Que todo esté conforme en realidad, pero tiene que identificar no conformidades para poder desarrollar proyectos de mejora o para poder recomendar proyectos de mejora, ¿no? En base a debilidades, en base de repente a algunas adversidades que se han presentado en el sistema como tal o en el programa como tal, ¿no? Y como les decía, ¿no? La importancia es proponer recomendaciones, desarrollar sugerencias que sean concretas para optimizar sobre todo los resultados sanitarios. Ahora, ¿cuál es la Estrategia Nacional de Salud? Y esto es en marco a la Política Nacional Multisectorial en Salud que se aprobó en el año 2019. Dice, peruanos saludables ejerciendo sus derechos y responsabilidades en salud con acceso equitativo a servicios de calidad. Y ojo, que cuando hablamos de acceso, nosotros no podemos hablar de un acceso igualitario. Y esto puede generar discrepancias, pero en salud no podemos hablar de un acceso igualitario, por una razón muy sencilla. No todos necesitan las mismas especialidades o no todos necesitan el mismo presupuesto. Por eso se habla de un acceso equitativo, más no un acceso igualitario. Si fuera un acceso igualitario, imagínense, Moquegua. Moquegua a nivel de presupuesto, que es lo que yo manejo, y a nivel de financiamiento, que es lo que a mí me gusta. Moquegua recibe o ha recibido este año por DIT, por SIS, ha recibido 10 millones de soles. 10 millones de soles. Moquegua solamente tiene 3 unidades ejecutoras. Con todo el aprecio a la población moqueguana, no significa que tengan menos necesidades que otras regiones. Tienen necesidades, pero ellos, sus necesidades probablemente no sean tan extensas o no sean de repente tan complejas como la tienen otras regiones. Ancash, ¿no? Región donde estuve el año pasado y cuando me fui ya dejé casi todo listo, así, solo faltaba la firma nada más. Dejé casi todo listo para el convenio de que este año se han firmado. Ahí estaba, me acuerdo, la licenciada Blanca Caguana de la DIRESA, la Dirección de Aseguramiento en Salud. Un gran respeto a la licenciada Blanca Caguana, de las pocas directoras de aseguramiento que he podido conocer y que son muy buenas en lo que hacen realmente. Y dejamos, o con un marco que me parece este año ha sido respetado, de 43 millones de soles. Me parece que para Ancash este año está haciendo 43 millones de soles. Puno tiene 55 millones de soles. Yo llegué en diciembre, estábamos justo en plena negociación y se ha dejado un marco de 55 millones. Y así.
Cada región ustedes pueden ver que tiene un diferente presupuesto porque la necesidad es distinta, porque los servicios se prestan de una manera diferenciada, ¿no? Si bien el sistema debería ser único, pero no podemos hablar de un acceso igualitario porque las necesidades son distintas en cada región. Lo que sí podemos hablar es de acceso equitativo. ¿Y qué es la equidad? Darle a quien merece, ¿no? Lo que se merece. Darle a quien merece lo que se merece. Entonces, si tú necesitas personal para combatir dengue, toma tu infectólogo, ¿no? Si tú necesitas personal para combatir neumonías, toma tu neumólogo, ¿no? Esa es la mirada que debe tener el sistema de salud. Por eso cuando dicen, no, el acceso tiene que ser igualitario, no, quitémonos esa frase. En salud el acceso no puede ser igualitario. En salud el acceso tiene que ser equitativo, en base a la necesidad, ¿sí? ¿Yo qué me hago con un infectólogo por acá? Si acá no hay enfermedades tropicales, ¿no? Acá hay otros tipos de enfermedades. No lo voy a tener sentado aburrido sin pacientes. Entonces, cada región tiene en base a su necesidad. ¿Cuál es la misión? Garantizar la atención integral de salud a la población peruana, priorizando a los más vulnerables, ¿sí? Y esto tiene que estar alineado con los ODS. ¿Saben lo que son los ODS, no? Todo el mundo sabe los ODS. Ya nos quedan 5 añitos. Aunque se dice hace unos meses, más o menos en agosto, septiembre, no, septiembre, vi que ya habían hecho modificaciones o que ya estaban planteando la ampliación de los objetivos de desarrollo sostenible, que ya no se van a llamar objetivos de desarrollo sostenible, sino iban a tener otra denominación hacia el 2045. O sea, iba a haber una ampliación hasta el 2045. Que recordarán muchos, es muy parecido a lo que sucedió o a lo que pasó en la década del 2000 cuando se crean los ODM, y los ODM o los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron hasta el 2015. Cuando se vio que no iba a generarse cumplimiento, se crean los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta el 2030, ¿no? Y ahora se plantea objetivos nuevos hasta el 2045. Pero eso ha generado muchas disconformidades. Por ejemplo, Argentina no va a participar de las ODS, ya se retiró por completo. Estados Unidos también está en ese proceso de retirarse. Y ojo, que Estados Unidos puede hacerlo, ¿no? Ya se retiró de la OMS, no tendría ningún problema retirarse de las Naciones Unidas, Estados Unidos, si es que no le es funcional para los objetivos gubernamentales que ellos tienen. Hace unos meses escuché a un congresista decir, el Perú también debe retirarse de la OMS. Y eso pasa, o alguien comenta, o se hace un comentario cuando no se lee, pues, ¿no? Lamentablemente muchos de nuestros congresistas parecen que son iletrados, no leen, no escuchan, no ven noticias, ¿no? Entonces el Perú no puede retirarse de la OMS. ¿Por qué? Porque el Perú recibe apoyo de la OMS. Los que son de la zona selva deben conocer ello. Perú recibe inversión y recibe dinero de la OMS para la lucha contra el VIH-Sida en la zona amazónica. Exacto, Pilar, desconocen el tema. Políticamente, ¿no? Como todo el mundo estaba ahí mirando que Estados Unidos se retiró de la OMS, dijeron, ah, ya no, que Perú también se retire. No, no te podemos retirar, nosotros recibimos dinero de la OMS. Estados Unidos sí se puede retirar, ¿por qué? Porque Estados Unidos paga por estar en la OMS. Igual Perú paga. ¿Cuánto pagamos nosotros? Creo que es 10 millones, o 10 millones, o 8 millones, no estoy muy seguro. Pero Estados Unidos pagaba 350 millones. O sea, el dinero que pagaba Estados Unidos era exorbitante. Y con el dinero de Estados Unidos, obviamente, más el dinero de otros países en potencia, generaban apoyo para los países en vías de desarrollo como nosotros. Nosotros somos un país en vías de desarrollo, ¿no? No somos un país pobre, no somos un país potencia, pero somos un país en vías de desarrollo. Entonces, el Perú recibe dinero de la OMS, y los que están en la zona selva saben muy bien eso. Yo he estado en la zona selva, por eso lo digo con conocimiento de causa. Perú recibe dinero de la OMS para la lucha contra el VIH. En Amazonas se recibía bueno, no sé si seguirán recibiendo, pero en el 2021 se recibía dinero para la lucha contra el VIH, porque era zona endémica en VIH. Condorcanqui tiene una gran cantidad de población con VIH, una gran cantidad de población, y el recurso CIS no llega a ese nivel.
de los recursos ordinarios no llegan a ese nivel. Entonces, ¿dónde tendrían que ellos recibir el apoyo? Por parte de la OMS. Ahora tenemos menos apoyo también de USAID. USAID apoyaba junto con Panfinder, los que han trabajado en estos programas saben muy bien eso, ¿no? Panfinder y USAID brindaban soporte para lo que era planificación familiar. Hoy ya no tenemos el recurso de USAID y Panfinder este año ha disminuido presupuesto porque tampoco está recibiendo de Estados Unidos, de la caja de Estados Unidos. Entonces, Perú no puede salir de la OPS. Cuando yo escuché eso fue algo muy curioso, de verdad. Fue algo muy curioso haber escuchado que un congresista diga eso, porque obviamente desconoce cómo es la realidad del sistema de salud, ¿no? Entonces, la estrategia que hoy tenemos hacia el 2030 está alineado justamente a los ODS, ¿no? Al objetivo número 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos. Ahora, ¿cuáles son algunos programas prioritarios? ¿No? Que dentro de la política multisectorial también los podemos encontrar. Primero, la salud materno-infantil, ¿no? Atención especializada para madres recién nacidos y niños menores de 5 años. No debemos de dejar de mirar ese programa. Siempre es importante. Las muertes maternas son grandes, los niños con anemia son grandes, o tenemos muchos casos de muerte materna, tenemos muchos casos de niños con anemia, tenemos muchos casos de niños con desnutrición infantil y tenemos que nosotros tomar acción para evitar que estos niños sigan y que siga la muerte materna. Hay varias aristas, ¿no? Para poder abordar en ese sentido. Un punto muy interesante en la salud materna son los embarazos adolescentes. Tenemos muchos casos de embarazos adolescentes, muchos casos. Y ahí es donde urge ya la presencia de profesionales de salud en los colegios. La salud escolar debe fortalecerse. Ya hubo un cambio en la Ley General de Educación en el año, si no me equivoco, fue en el año 2016. Creo que fue no, en 2016 no fue en el 2019. En el año 2019 hubo una modificación de la Ley General de Educación y la Ley General de Educación adiciona dentro de la comunidad educativa, adiciona al psicólogo y la enfermera. Me pareció muy interesante. Y la pregunta es, ¿no? 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Estamos en el sexto año desde que la ley salió en funcionamiento. ¿Cuántos colegios cuentan hoy con psicólogos y enfermeras escolares públicos? Colegios públicos, hablamos de colegios públicos. No llegamos ni al 50%. En públicos, a privados sí. Privados acataron la ley y les favoreció, ¿no? Los privados tienen su psicólogo, los privados tienen tienen a su enfermero, no, o sea, no hay problema. Pero a nivel del sector público, que es donde tenemos la mayor masa también de población estudiantil, no tenemos psicólogos, sí se han ido implementando. Por ejemplo, en mi región, yo soy chalaco. En el Callao hubo una iniciativa de la Asociación de Psicólogos del Callao y promovieron, ¿no? A través del Colegio de Psicólogos la incorporación de un psicólogo en cada escuela. Eso sí, fue algo muy interesante y me pareció muy grande porque como muchos sabrán, y de repente con un poco de pena digo esto, ¿no? Pero el Callao es una región donde hay mucha actividad delincuencial y pandillaje. Entonces, que se incorporaran a los psicólogos en los colegios, para mí, hablando en términos de repente muy coloquiales, fue un golazo, ¿no? Fue algo muy bueno porque ayudaba a poder reducir, ¿no? La incidencia de los niños que consumían drogas o que se involucraban con pandillas o que se involucraban en procesos de delincuentes. Me pareció muy importante. Pero recordar que la ley no solamente hablaba del psicólogo, ¿no? Sino también hablaba del enfermero. Entonces falta por ahí una incorporación. Hace poco vi también que el personal de obstetricia quería incorporarse a las escuelas. No lo veo mala idea, de verdad, yo no lo veo una mala idea. Y los que trabajan en zonas muy alejadas y no vemos color de chaquetas, sabemos que el trabajo es multidisciplinar, ¿no? Entonces yo no lo vi una mala idea. Pero también tener en cuenta, o sea, no había mucho rol, no había mucha función en la salud escolar, ¿no? O sea, no era para un abordaje permanente, de repente sí esporádico a través de un centro de salud, pero no para una atención permanente.
Entonces, no lo veo una mala idea. Si hay obstetras presentes para que puedan tener en cuenta. Yo particularmente creo que sí, me pareció una idea muy interesante, pero faltó de repente sustentar un poco más sobre ese punto porque fue rechazado en el Congreso. Entonces, fortalecer, ¿no? Fortalecer la salud materna, los embarazos adolescentes, fortalecer a los niños menores de 5 años. CUNAMAS tiene que tener un trabajo muy grande ahí, ¿no? Tienen que tener un trabajo muy duro, CUNAMAS. Ahora ya no está Guasimicuna, ya no está Guasimicuna. Entonces, igual Guasimicuna no veía a los menores de 5 años, pero igual ahora con CUNAMAS tenemos que fortalecer el trabajo hacia esa, hacia esa perspectiva, ¿no? Del fortalecimiento en la primera infancia, los DIT, el desarrollo infantil temprano. Alex dice, no se está mirando con seriedad y no se le está dando la suficiente atención. Exacto, Alexis, ¿no? Falta eso, ¿no? Que se le mire se mire con seriedad los proyectos. A veces se abordan mucho las cosas políticamente. Y en salud, y yo soy un partidario de eso, ¿ah? La salud no se puede politizar. O sea, el sistema sanitario no puede ser politizado. O sea, cuando politizamos el sistema, lamentablemente tenemos problemas, ¿no? La salud tiene que ser técnica, ¿no? La salud tiene que estar a mano de técnicos, a mano de personas que conozcan y sepan cómo funciona el sistema de salud. Luego, otro programa prioritario, ¿no? El manejo de prevención de enfermedades crónicas, intervenciones contra las diabetes, hipertensión y otros padecimientos no transmisibles y el Plan Nacional de Vacunación, ¿no? Estrategias de inmunizaciones para prevenir enfermedades transmisibles prioritarias. Acá estamos hablando de prevención primaria, ¿no? Muchos deben recordar que existen tres niveles de prevención, ¿no? La prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. Por ahí se sacó en algún momento la famosa prevención cuaternaria, pero todavía no está aprobado por la OPS, OPS-OMS, así que por el momento solamente hablamos de la prevención primaria, secundaria y terciaria. Y el Plan Nacional de Vacunación es prevención primaria, ¿no? Para poder desarrollar estrategias de inmunizaciones. Y hoy por hoy tenemos lamentablemente enfermedades reemergentes porque en algunos sectores la población ya no está vacunando a sus menores. ¿Y por qué no vacuna a sus menores? Por desconocimiento. Hay mucho desconocimiento y los antivacunas nos están ganando bastante ahí, ¿no? Y la salud mental comunitaria, por favor, mi esposa es psicóloga, entonces le he estado mirando con mucho mayor atención la salud mental en los últimos años y sí es importante, post pandemia sobre todo, es importante, por eso tenemos los centros de salud mental comunitarios, ¿no? Para una atención psicológica y psiquiátrica que sea accesible, ¿no? Que sea accesible a la población. Entonces, todos esos son algunos programas prioritarios, obviamente hay muchos más programas, pero vamos a enfocarnos un poco sobre ellos, ¿no? Sobre lo que es la salud materna infantil, hay que reducir la mortalidad materna, ha habido avances significativos. Yo me acuerdo, y parte de ellos por los embarazos adolescentes, ¿no? Yo me acuerdo que una colega en el 2021, no, 22, regresaba de Bagua, yo estaba regresando de Amazonas y trabajé en el PECRIS, ahí en esa época trabajé en el PECRIS. Y escuché que una colega celebraba, oh, y se han disminuido la tasa de embarazos adolescentes. Y yo decía, pero eh, no deberían haber embarazos adolescentes, porque en teoría los niños no están yendo al colegio. Entonces aceptábamos embarazos adolescentes, que tampoco era correcto, pero porque había niños en edad escolar, no había control en el colegio, todavía son muy conservadores en el colegio. Entonces dije, ok, por ahí puede ir. Pero ver que en época pandémica todavía teníamos embarazos adolescentes, entonces no era una situación del colegio, es una situación extracurricular, extraescolar, ¿no? No debería haber habido embarazos adolescentes en el 2020-2021, pero se han tenido y eso han generado también muerte materna. Y hoy, estos últimos años, ha crecido más, ¿ah? O sea, los embarazos adolescentes están aumentando, y no solamente en los colegios, ¿no? Sino también en las comunidades. Hay una colega enfermera que trabaja en el Ministerio de Cultura y ella ha presentado, como parte de su labor de especialista en salud y cultura, ella ha presentado un proyecto de ley para evitar o sancionar el casamiento con menores de edad en las comunidades originarias. Si bien esto en algún momento ha sido como que regulado, respaldado
por el Ministerio de Cultura, pero no era lo correcto, ¿no? Porque no debería existir, no debería existir embarazos o casamientos con menores de edad. Los que han trabajado en zonas de comunidades originarias conocen bien este punto, ¿no? Ya menstruan y las casan, ya están menstruando y las están casando. Tenemos niñas de 13, 14 años ya con hijos. Hace 3 meses y medio más o menos. Ahí nomás a las 2 semanas que llegué a Puno, conocí a una jovencita de 18 años y ya tenía 3 hijos. 18 años y ya tenía 3 hijos. Porque en su comunidad sus papás la casaron con otra persona, con una persona mayor encima, de 30 y tantos años, teniendo ella 13 años, apenas menstruó, apenas tuvo su primera menstruación. Y ahí nomás tuvo su primer hijo. Entonces, es complicada esta situación, pero en algunos casos el Ministerio de Cultura amparó ello, ¿no? Generó un proceso de amparo hacia las comunidades nativas originarias que no debió desarrollarse o que no debe realizarse. Entonces, hay un proyecto de ley para evitar eso y esperemos que ahí se pueda reducir un poco la mortalidad materna, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Luego, la atención prenatal, alta cobertura de controles durante el embarazo, ¿no? Hay que promover que las personas vayan, algunos no van a sus chequeos, algunos no van a sus controles por desconocimiento, de repente por tradición, por atenderse con la comadrona, ¿no? Con la partera de la comunidad, pero deberían atenderse. Yo tengo una experiencia sobre ello. En IMASA, ¿conocen IMASA? ¿Han escuchado de IMASA? A ver, respóndame por favor por el chat. ¿Conocen IMASA? Falta de presencia del Estado. Dice, exacto, Pilar. Te doy toda la razón. Pilar, tus comentarios son muy buenos, de verdad. Agradezco que estés participando. Agradezco de todo corazón que estés participando. Ayudas que la sesión permita esta conversación. Igualmente, Alexis, de verdad, agradezco mucho la participación de ambos. Igual, los que están por el Zoom, participen, ¿no? Vamos a dar de repente, o a terminar 8:50 para poder escuchar las preguntas que hayan por la plataforma. También vayan generando sus preguntas. El colega nos va a leer sus preguntas. Entonces, participemos, ¿sí? Participemos porque esta es la única forma de poder de repente absolver consultas, dudas que podamos tener. Entonces, eso les quiero pedir, participemos. Los cursos no solamente es para que venga alguien y haga monólogos, sino también para que ustedes puedan sacarse todas las inquietudes o dudas que puedan existir. Entonces, miren, Alexis conoce IMASA. IMASA está más o menos a 3 horas. Ah, trabajaste. Ah, mira, tú has trabajado en Shaim. Fui a Shaim en el 2021. De repente nos hemos cruzado por ahí, Alexis. No nos hemos conocido, de repente no hemos tenido la oportunidad intelectual. Yo fui a Shaín en el año 2021, cuando hubo este plan de intervención a las comunidades altoandinas y amazónicas. Claro, que conozco Aramango, ¿no? Hasta Aramango, Puerto Montenegro, si no me equivoco, así se llamaba el puerto, Puerto Montenegro, hasta ahí llegaba la señal de telefonía. Luego para adentro solo puro Vitel nomás era. Y comunicación satelital, pero sí, sí, sí. Puerto Montenegro, ya ves, sí conozco la zona. He tenido la experiencia de conocer lugares muy bonitos de nuestro Perú, de verdad. Bien, entonces, por ejemplo, en Imasa, eh, que está más o menos unas 3 4 horas de la ciudad de Bagua, hay muchas comunidades. Imasa es una de los distritos que tienen una mayor cantidad de comunidades, y una de esas comunidades será Tupac Amaru, que no es una comunidad tan alejada de Imasa. Tupac Amaru es una comunidad que está que a 30 45 minutos vía fluvial, no es tan lejos, no es una comunidad tan alejada. Entonces, había una señora que tenía un embarazo, pero tenía una barrigota. Los de la comunidad decían que era un super bebé. Y así muchas veces hablan los de la comunidad, no es un super bebé, decían, porque es un bebé muy grande que van a nacer. Para ellos era una bendición que era un bebé tan grande. La llevan porque la señora comenzó a tener malestares, dolores, y no dilataba, ¿no? Las parteras, los que han trabajado en comunidades, saben muy bien ese punto, ¿no? O sea, ellas ya conocen cuándo está el dilatación y todo, entonces no dilataba. Y la llevan al establecimiento de salud a través de una ambulancia. Ya en esa época habían ambulancias en el 2021.
ya teníamos las ambulancias, ¿no? La llevan a través de una ambulancia y llega al centro de salud. La situación es que en el centro de salud le hacen la ecografía y la obstetra del centro dice, señora, acá hay dos bebés. Y la comunidad no lo creía, ¿no? Entonces, cuando le hacen la ecografía, confirman que efectivamente era un embarazo gemelar. Y en el centro de salud no la podían atender porque eso ya tenía que ser una cesárea. Aparte, la señora estaba muy delicada de salud, estaba pálida, estaba muy delgada, sus cabellos se caían, o sea, era una señora que estaba con desnutrición, con anemia, estaba grave, ¿no? Era un embarazo de alto riesgo y ellos nunca habían ido a un control prenatal. ¿Pero por qué no han ido? No, a mí me ha estado viendo mi partera, a mí me han estado viendo en la comunidad, o sea, no llevaron la atención como correspondía. La llevaron a Bagua, la ambulancia corrió, voló literal, porque llegó en 2 horas 45 minutos, no sé cómo hizo en esa trocha que hay entre ahí y más y Chiriaco, no sé cómo habrá hecho de verdad, pero llegó. Cuando llega, la señora de inmediato, obviamente por todo el trajín de la carretera, la zona de trocha, justo eran época de lluvias, o sea, por esa situación, la señora llega ya desgastada, la llevan directamente a centro quirúrgico y lamentablemente falleció en la mesa. Falleció en plena cesárea. Lograron salvar a los bebés. Un bebé nació con 1,2 kg, si no mal no recuerdo, y el otro bebé nació con 1,45 kg. O sea, eran como con un peso bajísimo, bajísimo, bajísimo. Para mala suerte, y eso es un poco de la falta de recursos en los establecimientos de salud, para mala suerte, solo había una incubadora. Intentaron poner a los dos juntitos, ¿no? Para darle algún soporte. No es lo mismo. No es lo mismo porque la idea es que cada niño tenga su propia incubadora, ¿no? Una sola incubadora para los dos y vieron la posibilidad de trasladarlos al regional, porque como era fin de semana, no contestaba nadie en Jaén. Y para los que hacen traslados interregionales, saben que muchas veces estas coordinaciones también tienen que hacerse a nivel de direzas. ¿Para qué? Para que puedan tener el visto, ¿no? No pueden recibir así nada más pacientes de otras regiones. Y ahí a veces colaboramos también el SIS, ¿no? Por ejemplo, acá cuando hemos tenido traslados para Arequipa o traslados para Cusco, y yo me he comunicado con los directores de las UDRs de Cusco, el director de la UDR de Arequipa, para poder generar ese traslado, ¿no? Y que ellos no den de repente por ahí una incidencia con la direza, con la jereza, y se pueda facilitar el traslado. Entonces es más complejo cuando es un traslado interregional que un traslado en la misma región. Se acepta el traslado al Hospital Regional Virgen de Fátima. Los conocedores, los que conocen la zona, saben que de Bagua al Virgen de Fátima son 3 horas. Y de Bagua a Jaén solo es 1 hora. Pero por una cuestión de comunicación, más rápido se fue al Virgen de Fátima. Solo había una incubadora. No podían trasladar a los dos bebés porque iba a ser totalmente negligente llegar al hospital así. Así que priorizaron, ¿no? El bebé que tenía más peso lo llevaron en la incubadora y en la única ambulancia que tenía el hospital, y al bebé de menor peso lo llevaron en una camioneta tipo pickup, ¿no? Una camioneta rural, la llevaron y hubo un personal técnico y un obstetra, ¿no? Porque, como les digo, los que están trabajando en zonas alejadas saben muy bien que ahí no se ve el color de chaqueta, ahí es todos metemos mano, todos apoyamos porque falta personal. Es más, mi dosis de COVID-19, para que ustedes sepan, mi tercera dosis me la puso un psicólogo porque no habían enfermeras. A mí mi tercera dosis me la puso un psicólogo. Entonces, realidades los que hemos trabajado en zonas alejadas o en zonas un poco más vulnerables, ¿no? Y salen. El primer bebé fallece en la entrada de Pedro Ruiz, regresó rápido, falleció lamentablemente el bebé más pequeñito, el que iba en la camioneta rural, y el bebé de mayor pesito, fallece en la entrada a Chachapoyas. Ahora, la pregunta ahí es, ¿no? Y yo me pongo en el rol de los profesionales de la salud de ese hospital. ¿Cómo le dices a la comunidad que hace más o menos 8 horas estaban celebrando un super bebé y ahora tienes que entregarles 3 cajoncitos? ¿Complicado o no? ¿Mm? ¿Complicado o no la situación?
Y probablemente a algunos de ustedes les ha pasado eso, ¿ah? Probablemente a algunos de ustedes les ha pasado esa situación con algún paciente que probablemente ha llegado bien o que todos creían que estaban bien y falleció. Entonces, esto sucede cuando no hay estrategias de prevención. Obviamente, ¿no? La comunidad vino, hizo problemas, ¿no? No se movieron, creo que por 2 días, velaron a sus muertitos en la puerta del hospital porque cuando están molestos toman ese tipo de acciones. Los cajoncitos, ustedes los veían de la señora y de los dos bebitos, los veían en la puerta del hospital y ellos estaban ahí, toda la comunidad ahí parados, hasta que se dieron cuenta que lamentablemente no iban a poder lograr nada, ya las personas habían fallecido y aceptaron, ¿no? Aceptaron la contrarreferencia y se llevaron, ¿no? Con una ambulancia llevaron al cajoncito, a los tres cajoncitos los llevaron hacia Imasa y bueno, ahí hasta ya su comunidad, ¿no? Entonces, son realidades, mis estimados colegas, y esto sucede cuando no tenemos fortalecido un programa, como en este caso de la salud materno-infantil, cuando no tenemos un buen comité de vigilancia comunitario. Les quería mostrar la atención oportuna, exacto, Pilar, cuando no hay una atención oportuna. Les quería mostrar el videito, a ver, denme un segundito, no lo voy a poner, ¿ya? Porque el videito es 10 minutos. Y miren, sin darnos cuenta ya son 8:30, ya falta poco para que termine la sesión. Entonces, les voy a poner el link, pero quiero su compromiso. Y yo sé que como buenos profesionales de la salud van a cumplir y como buenos auditores, ¿ah? Porque acá yo estoy hablando con auditores, como buenos auditores van a revisar el video, ¿ya? ¿Se comprometen a eso, por favor? ¿Me dan ese compromiso? Sí, lo máximo, Shirley. Shirley, perfecto. Entonces ahí les voy a dejar ese videito. Yo voy a seguir con las diapositivas para que no nos gane la hora y poder seguir compartiendo y no correr, ¿sí? Entonces, vean ese videito, por favor, de los comités de vigilancia comunitario. Compromiso asumido, excelente, Jacqueline, me parece excelente. Así es cuando hablamos con profesionales, ¿no? Se comprometen y lo asumen. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí también, cuando debemos fortalecer los comités de vigilancia comunitario, ¿no? Y la nutrición infantil. Aquí un gran trabajo que tiene que hacer ahorita CUNAMAS. De verdad, CUNAMAS tiene que hacer este trabajo muy, muy fuerte. Acuérdense que la salud no solamente corresponde al sector salud o al Ministerio de Salud. La salud es un compromiso multidisciplinar, multisectorial. Entonces aquí también tiene que estar involucrado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que lo está, que sí lo está, que sí está involucrado. También tiene que estar involucrado el Ministerio de la Mujer. También tiene que estar involucrado el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa. Todos los actores que de alguna u otra forma suman al sector salud, aportan al sector salud. Entonces, este es un trabajo de todos, ¿no? Y hay que analizar, ¿no? ¿Cómo está en mi programa de salud materno-infantil? ¿Cómo está en mi región? ¿Cómo está en mi jurisdicción? ¿Y qué debo hacer yo para mejorar? Porque ese es el rol del auditor. El auditor, mis estimados colegas, no estamos para decir, todo está mal. Ya les he dicho eso en los que estuvieron en el módulo 1, los que han llevado clase conmigo anteriormente. Ya eso ya les he dicho. El auditor no somos los malos de la película. Los auditores somos los que estamos llamados a contribuir y sumar a favor del sistema de salud, a generar la mejora continua. Pero si nosotros solamente nos enfocamos a decir todo está mal, todo está mal, todo está mal, pues no estamos haciendo nada, no estamos sirviendo, no estamos siendo ayuda. Nuestro trabajo, mis estimados, es siempre fortalecer el sistema de salud a través de proyectos de mejora y viendo esa realidad. Otro punto, ¿no? La prevención de enfermedades crónicas. Y yo que tengo algo que no por ser de repente vanidoso, pero sí me llena de orgullo decirlo. En el año 2013, sí, 2013 fue. Tuve mi primer trabajo en el mundo IAFAS. Fui coordinador de programas médicos en Sanitas Perú. De repente alguno de ustedes ha escuchado Sanitas Perú. Es una EPS privada y analizábamos el costo médico. Mi primera acciones eran, ¿no? Full auditoría de expedientes y veíamos el costo médico y me acuerdo que le decía al gerente,
que era un médico colombiano, muy capo, de verdad, el doctor Jorge Sierra, capo de capos en el tema de aseguramiento, y le decía, doctor, el costo médico es bien alto, sobre todo en enfermedades cardiovasculares. Hay muchos problemas, ¿no? Tenemos muchas operaciones, tenemos mucho tiempo de internamiento y Sanitas tiene una dinámica que es muy matricial a Colombia, en base a que no se paga por deducible o por copago, sino por tarifa fija. Entonces eso generaba que Sanitas no tenga ganancias. Y desarrollamos, me parece esto que ustedes tienen que tenerlo en cuenta, el famoso programa de médicos a domicilio en el año 2013. Obviamente yo lo vi desde Padomi, ¿no? O sea, yo veía cómo Padomi lo desarrollaba y dije, ok, salud de repente no tiene muchos recursos, era novato en el sistema de salud, pues 2013 tenía 23 años, era novatísimo en el sistema de salud, recién salí de la universidad, entonces no tenía muchos conocimientos de algunas cosas, he ido aprendiendo con el paso de los años, obviamente. Y en la universidad no nos enseñan sobre lo que es financiamiento YAFAS, o sea, peor aún, he tenido que aprender, como dice la prosa peruana, ¿no? A cocachos aprendí mi labor de enfermero prácticamente, porque en el campo he aprendido estas situaciones. Y vi lo que Pado me decía, pero si Salud lo hace y ellos no tienen mucho dinero, ahora ya sé que sí lo tiene, pero en ese momento yo decía que no tenía. Sanitas que tiene recursos lo puede aplicar y propuse esa situación y lo digo con mucho orgullo, como digo, no por vanidad, no por soberbia, sino con orgullo, porque luego que lo aplicamos en Sanitas, Mafre, Pacífico, RIMAC, copió el modelo. Entonces, esto me dio una lección de que cuando uno hace algo pensando en resultados productivos a favor del sistema, puede ser también copiado por otras, o por otras entidades o por otras áreas y siempre es positivo, ¿no? Porque finalmente nosotros no trabajamos para nosotros trabajamos para el sistema de salud, sea público, sea privado, sea de región, sea de salud. Entonces, eso me llena de orgullo. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente fue sobre este punto, enfermedades crónicas. Y los primeros pacientes por allá, el 2014, porque me demoró casi 6 meses aplicarlo o 6 meses desarrollarlo, los pacientes de enfermedades crónicas o los primeros pacientes que tuvimos enfermedades crónicas fueron pacientes con hipertensión, dislipidemia, asma y diabetes. Fueron los primeros 4 casos que tuvimos, o primeras 4 grandes patologías que tuvimos para la prevención de enfermedades crónicas. Ahora, también miren esto, ¿no? El sector privado sí se compromete a ello. El sector privado está sumando para poder mejorar y el sistema de salud desde las enfermedades crónicas a las enfermedades no transmisibles. Entonces también nosotros podemos hacerlo. De repente nuestros recursos son menores, ¿no? No tenemos los mismos recursos que el sector privado, pero algo podemos hacer, algo podemos desarrollar para poder sobre todo desarrollar detección temprana, ¿no? Prevención primaria. ¿No? Intervenciones específicas en algunos aspectos, en algunos puntos, sobre todo con los medicamentos esenciales. Hoy por hoy tenemos una crisis de abastecimiento de medicamentos. Yo lo sé, no soy ajeno a eso. Y al igual que ustedes, reniego, ¿no? Porque dicen, el SIS no se compromete. No, ustedes no saben la verdad. Nosotros los directores nos reunimos mensualmente y tenemos este problema todas las regiones, o sea, no solamente es en una o en dos, es en todas las regiones, el desabastecimiento de medicamentos. Y acá es un llamado siempre a Cenares. Cenares tiene que sumar en ese sentido. Cenares tiene que apoyarnos en ese sentido, a mejorar, ¿no? O a fortalecer la distribución de medicamentos. Nos tiene desabastecidos desde el 2021. Ese es un gran problema. Nos tiene desabastecido el 2021, no es de ahora. Los que tienen su experiencia en el sector salud saben ello. A mí en el año 2021 me llega una carta de Cenares cuando yo estaba en Amazonas y me dicen, lamentamos que este año Cenares no va a poder cumplir con la distribución de medicamentos. Y dije, ok, qué sencillo ponerlo en un documento, pero no piensan en la realidad de nuestros pacientes, en nuestros pacientes hipertensos, en nuestros pacientes que tienen diabetes y que requieren su medicación, en nuestros pacientes asmáticos que necesitan sus inhaladores, sus inhaladores, ¿no? Sus medicamentos. Esa realidad, de verdad, mis estimados colegas, te hace pensar que, más que de repente decir, el sistema está mal, es, quiero que sea mejor. Por lo menos a mí me llama a eso. No sé ustedes, por eso yo soy auditor. Y soy auditor no de ahora, no soy auditor de ahora, soy auditor desde el 2014. Hago auditoría más de 10 años, que recién nos han reconocido en el 2020. Yo soy para el Colegio de Enfermeros,
Yo soy el auditor 620 y me inscribí en el 2021. Pero yo hago auditoría desde el 2014, o sea, hago auditoría desde antes de tener el registro, desde antes que el colegio pueda implementar los registros de auditor y que otros colegios profesionales también lo implementen. Y siempre pasa esa situación, ¿no? Cuando yo veo una situación adversa y algo que decimos en auditoría, ¿no? Es una oportunidad de mejora. Las situaciones adversas, las situaciones contrarias, siempre hay que verlas así, son oportunidades de mejora. Entonces, cuando yo veo esas oportunidades de mejora, me motivo a decir, quiero hacer algo mejor por el sistema de salud. Por eso estoy trabajando en regiones. Por eso no estoy en Lima. Yo tranquilo estaría ahí en mi casita, en el Callao, ¿no? Calientito, ahorita porque Puno hace un frío. Ahorita estamos a 6 grados. Hace un frío tremendo aquí en Puno. Pero por eso trabajo en regiones. Porque quiero de alguna forma aportar. Y esa es la mirada del auditor. Esa es la acción que tiene que tomar el auditor. ¿Sí? Promovamos estilos de vida saludable, hagamos campañas con los pocos recursos que tengamos, pero generemos eficiencia, hagamos sinergia, mis estimados colegas, porque todos, yo sé que acá hay multidisciplinares, acá hay médicos, hay enfermeras, hay químicos, hay odontólogos, yo lo sé. Eh, entonces, por eso digo colegas, porque somos auditores y estamos bajo una misma mirada colegiada que es la mejora continua de nuestro sistema de salud. Trabajamos sinergia con el sector privado. No miremos mal al sector privado. A veces miramos mal al sector privado. Decimos, no, el sector privado no funciona. No, sí funciona. Sí funciona. Tienes que hacerlo funcionar nada más. Plan Nacional de Vacunación, ¿no? Igual, cobertura nacional. Pero acá, por favor, mis estimados, no miren solamente indicadores. Hay una teoría que es la teoría del valor. Sí, la conocí en el 2022. La sacó la Universidad del Pacífico. Busquen la teoría del valor por parte de la Universidad del Pacífico, que ya no solamente nos habla de medir indicadores, sino también vean el impacto. Me encantó cuando la leí. Cuando la leí, cuando la escuché, dije, oye, acá hay algo nuevo, ¿no? Acá hay algo que de repente mis compañeros del sistema de salud no lo han entendido o no lo sabíamos, porque a veces solamente vemos indicadores, llegar a la meta, la meta, la meta, la meta, ya estamos así cabezones por la meta. Me acuerdo que mis estudiantes, me dio un break de la gestión pública hace algunos años. Me sobresaturé en la gestión pública y me di un break para dedicarme a la academia. Estuve 2 años en la academia hasta que regresé a la gestión pública. Y en esos 2 años que estuve en la academia y veía a mis estudiantes que se iban a las prácticas porque era coordinador de una carrera, bueno, el coordinador de la carrera de enfermería en una universidad privada, y veía a mis estudiantes cuando regresaban de las prácticas y me decían, profesor, me decían, ¿qué son las metas? Y yo, ¿por qué? Es que todo el tiempo la licenciada dice, hay que cumplir la meta, la meta, la meta, y ya no sabemos, ¿no? Porque nosotros sabemos, meta es cuando hay que llegar a un buen objetivo, y le digo, efectivamente, la meta es que cuando llegar a un objetivo. Y me dice, pero ¿por qué tan desesperados por llegar a una meta? Porque así es el sistema, lamentablemente, ¿no? Y les tuve que dar una clase sobre medición de indicadores, KPIs. Me acuerdo que ese grupito de 5 estudiantes que se acercaron a la oficina para preguntarme sobre ello. Pero no miremos solamente la meta. Sé que el MINSA es muy, muy numérico y yo espero, ¿no? Tenemos una directora que ya tiene casi un año, un poco más de un año en la dirección de inmunizaciones. Esperemos que esta situación ella ya pueda mirarlo desde otra perspectiva, ¿no? No solamente ver las metas o los indicadores, sino también hay que ver el impacto que se genera en la población. No, aprendamos de los errores, vuelvo a repetir, oportunidades de mejora. El COVID es una oportunidad de mejora. ¿Saben por qué? Porque en COVID nos dedicamos solamente a ver las metas, nos dedicamos a ver llegar al 80% y luego nos olvidamos de la sensibilización, luego nos olvidamos del impacto. Y cuando llegó la tercera dosis, como las personas ya no se querían vacunar, ¿qué hicimos? Obligamos a que las personas se vacunen. Yo no obligué a nadie, dirán algunos. Sí, sí hubo una obligación, porque desde el momento en que tú le decías, no puedes ir a un restaurante, no puedes entrar al cine, no puedes ir a tu trabajo, no puedes ir a la universidad, y él estaba generando una obligatoriedad para vacunarse. Entonces, ¿por qué se genera esa obligatoriedad? Porque no se miró, no se vio, no se analizó el impacto. Solamente se trabajó bajo el indicador. Hay que llegar al indicador del 80%. ¿Para qué? Para salir y decir, llegamos a la inmunidad de rebaño. ¿Y qué pasó en el 2022? ¿No tuvimos el pico más alto de COVID? Sí, la población estaba vacunada,
pero tuvimos pico COVID. Entonces, colegas, miren el impacto, no solamente los indicadores, porque si nosotros solo nos preocupamos por los indicadores, estamos haciendo o estamos cometiendo el mismo error de la pandemia. Miremos el impacto, trabajemos bajo el impacto, oportunidad de mejora, ¿sí? A partir de ahora, yo quiero que eso lo tengan aquí, un chip en su cabeza. Pónganse ese chip, ya no veamos errores, veamos oportunidades de mejora, ¿correcto? Luego la distribución, redes de cadenas de frío, ¿no? Implementadas en gran parte del territorio nacional, que también se deben fortalecer. Nuestras cadenas de frío, colegas, son un desastre. Es otra oportunidad de mejora, pero ahí necesitamos inversión. Y no es porque las colegas lo hagan mal, no es porque los enfermeras lo hacen mal, no, sino que no tienen los recursos. No tienen los recursos, nos faltan esos recursos. Pero ¿por qué también sucede esto? Porque no hay institucionalidad en las direzas y jerezas. No hay institucionalidad. Si cada 3 meses vas a cambiar de director regional, cada 3 meses vas a cambiar de gerente regional, entonces no hay continuidad de las cosas. Cambian funcionarios a cada rato. Y el afectado, el sistema de salud, ¿no? Oportunidad de mejora. Y el registro digital, este me gusta. Yo soy un fiel creyente, de verdad, soy un fiel creyente que la tecnología nos va a ayudar a mejorar bastante el sistema de salud. Acá estamos apoyando en la implementación. En Ancash también apoyé el hospital de Yungay, no sé si llegaron a implementarlo, pero en el Eleazar Guzmán Barrón sí se implementó. Hasta donde yo estuve se implementó la historia clínica electrónica. Acá lo estamos haciendo con Yunguyo. Yunguyo es un distrito frontera con Bolivia, ¿no? Entonces acá lo estamos implicando vamos a aplicarlo con Yunguyo. Es una unidad ejecutora pequeña. Si tiene solamente dos o tres microredes nada más. No es muy grande. Entonces, eh, siempre tengan en cuenta esto. Miren, ¿ah? Cuando queremos implementar un plan de mejora, trabajen con un piloto pequeño. No se vayan a lo macro, ¿no? Imagínense que yo lo quiero implementar en el hospital regional. ¿No? Si yo lo quiero implementar en el hospital regional, uff, no, se va o se genera un ataque que vulnere la ciberseguridad, me quedo sin historias para todos los pacientes de la región, ¿no? Ah, no, claro, Pilares, Salud sí lo está implementando al 100%. Y ese es el modelo que nosotros quisimos copiar en el 2022 cuando se firma el convenio Minsa de Salud. Cuando se firma el convenio Minsa de Salud en el 2022, a esa época estaba en el PECRIS, era principalmente para traer el know-how que tenía salud, muy grande, por cierto, un nivel de conocimiento muy grande tiene salud en esta materia, traer el know-how de salud al MINSA y implementarlo en el primer nivel de atención, ¿no? Pero cambios políticos, lamentablemente muchos de los que estábamos en el PECRIS en esa época nos tuvimos que retirar del PECRIS por situaciones políticas, y no se llegó a implementar, ¿no? Pero había un equipazo, me acuerdo en ese momento, un equipo bien fuerte teníamos en ese momento, en el PECRIS que se estaba comprometiendo y habíamos priorizado regiones. San Martín, Huancavelica, porque la Universidad de Tataje nos iba a apoyar con el proceso, Trujillo, ¿no? Bueno, La Libertad, pero Trujillo propiamente, y y las Diris de Lima. Pero en las Diris de Lima, en algunos sectores, Huaycán, San Juan del Urigancho, Villa El Salvador, pero queríamos copiar ese modelo de salud, porque salud lo tiene bien desarrollado, de verdad. Entonces, siempre, vuelvo a repetir, lo bueno es que hay que tomarlo. Por eso viene el registro digital, ¿no? Yo, como le digo, soy bien creyente que la tecnología nos va a ayudar. La salud mental, mis estimados, ¿no? La atención primaria con los centros de salud mental comunitario que están implementados en el 2018, una gran iniciativa legislativa, de verdad. A veces nosotros decimos, los congresistas no son buenos, pero es que generalizamos. De los 120 o de los 130 congresistas que tenemos, hay rescatables. Y en esa época había uno rescatable. Bueno, habían varios, pero el que promueve esta iniciativa legislativa, Alberto Bengolea, si no me equivoco, no el comentarista deportivo, no me acuerdo cómo se llamaba no, Belaunde era, Belaunde, Alberto Belaunde, que en su momento también fue regidor de un distrito en Lima.
Alberto Belaúnde, o de Belaúnde, mejor dicho, él crea el proyecto legislativo, crea dos proyectos muy interesantes, ¿ah? Que fortalecieron bastante el sistema de salud. Primero, el proyecto para despenalizar el uso del cannabis o el aceite de cannabis. Eso fue un proyecto muy bueno, muy humano, ¿no? Tengo dos sobrinos que requerían aceite de cannabis, porque nacieron mal, lamentablemente tuvieron un problema en el parto y ellos requerían por convulsiones constantes aceite de cannabis y su mamá tenía que ir a mercados no legales, ¿no? Para poder adquirir aceite de cannabis. Por ese momento el frasquito de aceite de cannabis que les duraba un mes costaba $100. Cuando de Belaunde promueve y se aprueba la despenalización del uso de aceite de cannabis, bajó totalmente. Un frasquito de aceite de cannabis comenzó a costar 25 soles, de $100 a 25 soles. Imagínense el ahorro a la gran cantidad de familias que utilizan aceite de cannabis. Luego me enteré también que una compañera en mi promoción de colegio, su hijo también consumía aceite de cannabis por un problema de muerte neuronal que tuvo a los 5 meses. Y el segundo proyecto fue justamente esto, la implementación de los centros de salud mental comunitarios. ¿No? Fue un gol de verdad, un gol de media cancha, como se diría en el ambiente deportivo, porque se han ido implementando poco a poco y me parece que ya en casi todas las regiones tenemos un centro de salud mental comunitario. El próximo objetivo sería en todas las provincias y obviamente luego en todos los distritos, ¿no? Pero es muy importante para el fortalecimiento de la atención primaria. Luego tenemos la prevención del suicidio, ¿no? La línea 113 que opera 24/7 con equipos especializados en crisis para evitar ello. Hay que fortalecer y fomentar eso, por favor, colegas, para evitar el suicidio infantil, el suicidio escolar, para reducir el suicidio en los jóvenes. Sé que el bullying es muy fuerte en la actualidad, pero hay que promover eso, ¿no? De repente a veces los jóvenes no quieren hablar con nosotros por temor, por vergüenza, pero acá a través de una persona que está detrás del teléfono puede llegar a desarrollar una situación que alivie el pesar en ese momento, ¿no? Y el acceso a medicamentos, alta disponibilidad de psicofármacos esenciales en establecimientos, tratamiento gratuito para trastornos mentales graves, ¿no? Y que ya se convirtió o ya se incorporó en el PEAS, porque los diagnósticos de salud mental no estaban en el PEAS. ¿Qué es el PEAS? Para los que no conocen, el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Entonces ya se implementó en el PEAS 7 diagnósticos de salud mental que antes no se tenían. Entonces ya las YAFAs privadas y públicas en general están obligadas a atender diagnósticos de salud mental, ¿no? Punto importante, la salud rural e intercultural, ¿no? No nos olvidemos la interculturalidad. Sé que es complejo, pero trabajemos siempre con enfoque intercultural, integremos esos conocimientos ancestrales, eh, hagamos acceso con las comunidades, ¿no? Brigadas móviles que sí hay, sí existen en las zonas más alejadas. He sido testigo de ello y sigo siendo testigo, porque acá en Puno también tenemos nuestras brigadas que apoyan al CIS cuando hacemos nuestras intervenciones a las comunidades altoandinas, también hay brigadas, ¿ah? Pero estas brigadas siempre tienen que tener en cuenta el respeto a las tradiciones locales y un diálogo cultural, ¿no? Comunicación adaptada a idiomas nativos y prácticas culturales en cada región. Yo quiero llevar quechua, de verdad. Ahorita como voy a aprovechar el tema del doctorado, porque ustedes que en el doctorado te piden 2 idiomas. Entonces quiero ver y me quiero comprometer a eso, ¿no? A estudiar quechua porque he trabajado en zonas quechua hablantes. Si bien el quechua de Ancash es totalmente distinto al quechua de acá de Puno, y acá tenemos dos tipos, ¿no? El quechua o el aymara y tenemos el quechua cusqueño también. Bueno, se llama quechua cusqueño porque de repente es más preponderante, pero es en la zona norte. Pero quiero aprender este idioma porque es importante que nosotros podamos comunicarnos con la comunidad y entender lo que la comunidad también nos dice, ¿no? Entonces, la salud rural e intercultural. Y bueno, estos son algunos criterios o metodologías, siempre tener en cuenta para la auditoría como tal, un enfoque integral, ¿no? La evaluación mixta, quanti-quali, ¿no? Sobre todo para los programas estratégicos, no nos enfoquemos solamente en los números, sino también veamos impactos, criterios estandarizados en base a normas. Tenemos también nuestra norma técnica de auditoría en salud, no está tan ligada a los programas, pero podemos adaptarla.
fuentes diversas, ¿no? Análisis de datos oficiales, entrevistas a actores claves, la observación y siempre una triangulación entre las diferentes fuentes, ¿no? Para poder garantizar validez y sobre todo confiabilidad. Estas son las dimensiones propiamente de la evaluación, la cobertura poblacional, ¿no? El acceso geográfico, el alcance, la calidad de los servicios, por eso podemos aplicar la norma técnica de calidad, ¿no? Para el cumplimiento de estándares técnicos, satisfacción de usuarios, la eficiencia operativa, ¿no? La optimización de recursos humanos, materiales y financieros, y el impacto sanitario para la mejora efectiva de los indicadores de salud. Y hasta aquí, con esto vamos a terminar. ¿Con qué herramientas podemos utilizar para poder pasar a nuestras rondas de preguntas? El análisis documental, por favor, siempre en la auditoría hay que documentar todo lo que nosotros encontremos, todo lo que nosotros vamos a hallar, ¿no? Para poder tener información de manera correcta, poder desarrollar nuestros informes en marco de las normas técnicas, en el marco de la comparativa de estadísticas sanitarias, siempre la entrevista a los profesionales, ¿no? Conversaciones estructuradas con los actores claves del sector salud. Encuestas de satisfacción. Hay una que se utiliza mucho en el MINSA, que es el CEPQUAL. Es un instrumento que se utiliza en el ministerio. Pueden también aplicarnos, ¿no? Evaluación de percepción de usuarios sobre la calidad de servicios. Percepción, ojo ahí, ¿no? Percepción. Pero cuando hablamos de satisfacción, miremosla no solamente desde el punto a ver, ¿cómo les digo? Subjetivo, ¿no? Que si la enfermera me miró bien, me miró mal, me trató bonito, no me trató bonito, no, o sea, desde la objetividad. ¿Para qué viniste? Vine porque estaba enfermo. ¿Saliste sano? Sí, salí sano. ¿Estás satisfecho? Sí, estoy satisfecho. O sea, la objetividad. Siempre la satisfacción tiene que ir al objetivo y el objetivo tiene que estar en marco del valor. Y la revisión de registros, que no es todo, ¿ah? Se han dado cuenta todo lo que podemos hacer los auditores, toda la mirada que podemos tener los auditores. Entonces, no solamente es revisar registros, ¿no? Pero podemos implementar proyectos de mejora continua, ¿no? Exámenes de datos administrativos, clínicos y operacionales. Y bien, mis estimados, no me despido todavía para poder dar estos minutos a conversar sobre de repente alguna pregunta, duda o consulta que puedan existir y de esa forma poder desarrollar de repente algún análisis, ¿no? Posterior. A ver si tienen preguntas, dudas, consultas, de repente por el Zoom o bueno, por la plataforma, si ha habido alguna consulta o en las redes sociales que han estado haciendo la transmisión también, si tienen consultas, con todo el gusto del mundo. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a darle, discúlpame, Alejandro. Ya, puedes reactivar tu micrófono ahora sí, Alejandro. Buenas noches. Usted Buenas noches. mencionó que había un proyecto de ley sobre el Ujú. tema de salud mental. Me gustaría saber en qué estaba dirigido y cuál era el objetivo del proyecto de ley. Un proyecto de ley mencioné. Lo que Sí, hay eh, ahorita es la actualización del PEAS, que se ha actualizado el PEAS en materia de salud mental. Esta actualización ha sido en julio, o no, en agosto del año pasado, donde se incluyeron 7 diagnósticos de salud mental que anteriormente no estaban en el PEAS. Y gracias a esta actualización se ha podido fortalecer los aspectos de salud mental realmente para poder fortalecer, ¿no? O bueno, para poder atender, mejor dicho, disculpen, a la población que requiere, ¿no? De un tratamiento psicológico o de un tratamiento psiquiátrico. Antes de agosto, ahí fue en agosto, de agosto del 2024, no habían diagnósticos de salud mental en el PEAS. ¿Y eso qué generaba? Que las YAFAs privadas no se comprometan con la atención de salud mental hacia la población. Hoy por hoy, con esta incorporación de 7 diagnósticos de salud mental, ya se genera el financiamiento propiamente no solo por las YAFAs públicas, sino también para las YAFAs privadas. Lo que sí se menciona de aspectos de iniciativas legislativas que hubieron en su momento fue una sobre la incorporación de los centros de salud mental comunitario y la otra fue ligada a lo que es la despenalización del consumo del aceite de cannabis, ¿no? Para la población que requiere o que necesita de aceite de cannabis para sus tratamientos. Esos fueron 2 puntos, o bueno, 3 puntos que se hizo mención relacionado a la salud mental.
Pilar más pregunta, ¿el auditor también debe plantear los proyectos o planes de mejora? Recomendamos, Pilar. Nosotros recomendamos. Los auditores no tenemos, por marco normativo, no tenemos capacidad ejecutiva, pero sí tenemos capacidad de recomendación. Obviamente, si nuestro rol es estrictamente auditor, ¿no? Si nuestro rol de repente pasa a ser ya más ejecutivo, ¿no? Oficinas de calidad, oficinas de seguros. Ahí sí podríamos plantear proyectos o planes de mejora. Pero en el campo de la auditoría, o sea, si nuestro rol es auditor, o sea, voy, audito servicios y tengo que presentar un informe, mi trabajo es de recomendación. Nosotros no podemos plantear o no podemos estructurar proyectos porque nuestro trabajo es estrictamente, no es ejecutivo. No es ejecutivo, sino es evaluador y en ese marco recomendamos. ¿Correcto? Sí, A otra ver. pregunta, Sí, profesor. Alejandro. Estrictamente hablando en el tema de enfermería, Ajá. se ve mucho en los centros asistenciales que los comités de auditoría son designados específicamente por las jefaturas de departamento de Ujú. enfermería. ¿No Sí. sería recomendable en todo caso que no se dé de repente que se está viendo como si fuera juez y parte y ya no es una buena auditoría? Porque Ujú, en todo caso, quizás yo me nombra la jefatura de departamento para hacer auditoría y ujú, específicamente me dice solo en estos puntos, entonces yo no estaría haciendo una buena auditoría. Estaría simplemente haciendo ujú. solamente lo que de repente el departamento quisiera. Así En es. todo caso, ¿cuál sería la estructura en la auditoría para que podamos hacer una buena auditoría y Ujú. así implementar mejoras en los servicios? Muy buena tu pregunta, Alejandro. ¿Y cuál debería ser el proceso idóneo? Primero, no debería ser convocado por el mismo departamento en los mismos servicios. Quien debe asumir el liderazgo de las auditorías son las oficinas de calidad. ¿Por qué? Porque es a través de la oficina de calidad que se generan las auditorías programadas. Acuérdense que en la auditoría tenemos dos tipos. Tenemos las auditorías programadas que ya salen con acto resolutivo, ¿no? Hay una firma del director del hospital o del director de la red de salud que dice, ¿no? En enero, en marzo, en junio, ¿no? ¿Cuándo van a ser las auditorías? Los meses. Entonces, esa responsabilidad recae en la oficina de calidad. Por eso que la oficina de calidad tiene que desarrollar o tener su comité de auditores. Y el comité de auditores tiene que estar conformado siempre por tres personas, no puede estar conformado por uno. Entonces, el comité de calidad programa, ¿no? En el mes de marzo vamos a hacer auditoría al servicio de neurocirugía. Por ejemplo, vamos a poner un caso, auditoría en salud, no auditoría médica, auditoría en salud al comité de neurocirugía. Y convoca el comité, en la oficina de calidad, convoca a los auditores en número de tres, uno que presida la auditoría, un secretario y un vocal y ellos son los encargados como comité de desarrollar la auditoría. ¿Por qué el número de tres? Por si haya un empate y siempre el presidente tiene el voto dirimente, tiene el voto final. Entonces, es así como se debe plantear un proceso de auditoría. Ahora, puede pasar, porque tampoco no podemos decir que de repente están equívocos, puede pasar que lo que está haciendo el departamento es una auditoría interna, está haciendo una auditoría interna previo a la auditoría ya programada. Entonces, en esta auditoría interna, ¿no? Ya queda potestad del departamento propiamente convocar a sus auditores y decir, miren, ¿saben qué? En el mes de mayo van a ir a auditar neurocirugía, el servicio de neurocirugía. Entonces, vamos a convocar auditores para que ellos nos puedan dar a nivel de servicio de enfermería, como tú bien has mencionado, hablando de enfermería, vamos a convocar a auditores enfermeros para que ellos hagan una auditoría interna y cuando llegue la auditoría general ya no tengamos inconvenientes, ya no hayan problemas, ¿sí? Pero ahí sí viene, en una auditoría interna, obviamente el resultado es interno, el resultado solamente es para conocimiento del departamento de enfermería o del servicio de enfermería, entonces no tiene una alta trascendencia en ese sentido, pero sí debe ser muy realista, porque como bien menciona Alejandro, ¿no? Puede haber auditores que digan, no, ¿sabes qué? Todo está perfecto, jefa, todo está muy bien,
¿no? Y cuando llega la auditoría ya de la oficina de calidad, se dan cuenta con una realidad totalmente cruda, ¿no? Que no realmente las cosas no estaban bien. Siempre la auditoría tiene que ser imparcial. Los auditores no pueden estar parcializados hacia ningún punto. Les voy a dejar aquí, y gracias Alejandro, de verdad, ha sido muy buena tu pregunta porque es para que todos las tengamos clara. Les voy a dejar aquí un videíto. Voy a copiar el enlace. Este video se llama, y ahorita responde Jacqueline, Tips para ser un buen auditor. Entonces miren también ese video y justo uno de los puntos que mencionan, ¿no? Que el auditor no puede estar parcializado con ninguna de las partes, porque se genera sesgo. Cuando el auditor está parcializado con una de las partes, lo que se va a generar es sesgo. ¿Sí, Alejandro? Sí, me queda claro. Perfecto. Jacqueline nos dice, en el caso del primer nivel de atención, las auditorías serían a la historia clínica por etapas de vida y qué tipo de proyecto de mejora continua se puede hacer en el área, en el niño de AIS, atención integral, entiendo, niño, gracias. Eh, es que no te podría decir en base a tu realidad, Jacqueline, qué tipo de proyectos de mejora continua se pueden hacer. ¿Por qué? Porque yo no conozco tu establecimiento, no conozco tu realidad a nivel de repente local, de región, no la conozco, ¿no? Quien debe plantear, o mejor dicho, disculpen, recomendar el tipo de mejora que se deben desarrollar son estrictamente los auditores, ¿sí? En base a la auditoría que se genera. Ahora, ¿qué se harían a las historias clínicas? Tengan en cuenta algo. La auditoría no solamente es a los registros, ¿ah? A veces nos confundimos y creemos que la auditoría solamente es a las historias clínicas. No, la auditoría ahora es macro. La auditoría está direccionada a otras perspectivas. Por ejemplo, ¿no? ¿Se cuenta o no se cuenta? Eh, voy a mostrarles esto para no confundirlos. Este anexo lo creamos, y con esto termino para darle pase y de cap y no robarles más minutos. Esto lo creamos cuando yo estuve en Marina y Guerra. Creo que muchos de ustedes no estuvieron en esa sesión, pero ya, no hay problema. Esto lo creamos cuando estuve en Marina y Guerra, cuando trabajé en Fosmar. Y algo así también manejan ahora los auditores, ¿no? Son instrumentos para poder ver, evaluar o validar algunos criterios en el marco de una norma. Por ejemplo, vamos a poner consulta externa, que es lo más cercano a que tengamos a crecimiento y desarrollo. ¿No? Conoce y aplica la técnica de lavado de manos, cuenta con los insumos para realizar el lavado de manos. En equipos frigoríficos, el volumen para el almacenamiento de las vacunas es el 50% de la capacidad interna del gabinete de refrigeración. El personal conoce la cadena de frío en caso de interrupción de fluido eléctrico, falta de capacidad de almacenamiento y falta de equipo. Entonces, miren, o sea, para este tema de consulta externa, en Marina y Guerra en esa época, nosotros generamos 12 criterios. Ahora, ¿fue porque quisimos, se nos ocurrió? No, porque hay un marco normativo, porque hay una norma detrás que nos dice cuáles serían o cuál es el fundamento legal de los criterios que nosotros estamos planteando. Y estos cambios vienen no de ahora. Estos cambios vienen desde el año 2018, 2019. ¿Qué sucede? Que en el año 2016, y discúlpame colega de Elki por robarles minutos, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué sucede en el año 2016? Cuando sale la norma técnica de calidad en auditoría en salud, los que ya hacíamos auditoría, fue un baldazo de agua fría, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque restringía la labor del auditor solamente a registros. Entonces, en el año 2018, no hay un marco normativo como tal, pero en el año 2018 lo que se plantea fue lo que se plantea fue que pueda ser un poquito más amplia la auditoría en salud, pero bajo marcos normativos, bajo normas ya establecidas por el ministerio. Por eso que ese cuadrito que les he mostrado es del 2020, cuando yo trabajaba como jefe de convenios en Fosmar, en las YAFAs de Marina y Guerra. Ese cuadrito lo elaboramos en Fosmar con el teniente Lévano, me acuerdo en ese momento, que era médico asimilado a la Marina. Creamos ese cuadrito para que el equipo de auditores puedan ir, ¿no? O puedan desarrollar la auditoría, porque en el 2020 recordarán que la negociación tarifaria fue tan dura porque las clínicas nos cobraban demasiado dinero. Por eso creamos ese cuadro. Ahora, ¿qué es lo que de repente hemos tenido en los últimos años?
muchas capacitaciones, muchos diplomados de auditoría, pero que solamente nos han dicho registros, 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 registros. Y de verdad, cuando yo veía esa situación, cuando por ahí entré a una conferencia de auditoría y que nos hablaban que el auditor tiene que saber poner el NIC, que el auditor tiene que saber poner el NOC, que el auditor tiene que poner la etiqueta diagnóstica, y decía, no, o sea, estás confundiendo a la gente. El auditor no solamente hace esa labor, el auditor es más. No mira diagnósticos, porque nosotros no te vamos a decir, colega, has puesto mal tu nick knock, has puesto mal tu etiqueta diagnóstica. No hace eso el auditor. El auditor lo que te ves, conforme o no conforme. Y miren la norma técnica de calidad, porque hay una norma técnica que habla de las notas de enfermería propiamente. Miren la norma técnica de calidad. No te dice si puso la etiqueta diagnóstica, si lo asoció bien a su nick, si lo asoció bien a su NOC. No. No, o sea, hubo una mucha confusión. O sea, las personas que hacían estas capacitaciones confundían a nuestros colegas, confundían a la población auditora y creyeron que auditoría solamente es registros. Y auditoría está más allá de los registros. Y eso es, y quiero agradecer bastante a IDECAP, y con esto termino, porque realmente estamos cambiando el chip de esa situación, ¿no? Auditoría no es solamente registros, auditoría es muy amplio y el auditor puede crear su propio instrumento siempre y cuando tenga las normas, tenga la normativa, ¿no? Que respalde la aplicación de ese instrumento, ¿sí? Bien, mis estimados colegas, mis estimados participantes, quiero agradecerles por esta sesión, por su participación. Les he robado 5 minutitos, pero cuando hablo de auditoría me emociono, de verdad. Quiero agradecerles por su participación tan activa. Un agradecimiento al Consejo Regional 19 Ancash Costa del Colegio de Enfermeros del Perú por apoyar a IDECAP, ¿no? En esta organización. Quiero agradecer también a IDECAP por invitarme como docente. Y conmigo sería hasta el día 20 de abril para la segunda sesión. Nos falta una sesión todavía, así que los espero el día 20 de abril. Muchas gracias y vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias. Hasta